Pues nada, yo diciendo que no iba a tocar en absoluto el Fire Emblem Warriors Three Hopes. Pero bueno, aquí estamos a pesar de todo, contra todo pronóstico, aquí estamos, chat. Pues sí, digamos que realmente lo que al final acabó convenciéndome es más que nada que existe una demo, así que al menos mínimo voy a tener en cuenta... Ay, Dios mío, no odias F Warriors. A ver, que seguro que necesito que necesito explicar. Mira, yo ya dije varias veces que a mí el género Warriors nunca me gustó. Probé ya varias demos de otros juegos y tal, y simplemente nunca me convenció. Pero ahora, la cuestión es esta. Aunque no tengo... Admito que con cada tráiler que han estado sacando... Con cada tráiler que ha estado sacando los del Three Hopes, más me está interesándome. Mucho más todavía después del tráiler que sacaron hoy mismo. Así que dije, pues mira, me interesa un montón. Pero van y tienen los huevos de decir, pues mira, toma puta demo. Toma puta demo. Así que he dicho, pues mira, yo ya me conozco a mí mismo. Sé que por lo general no me gusta este tipo de juegos. No es que yo tenga problema con Fire Emblem siendo Warriors. Es más la parte de Warriors, en plan, que no me va el musou, no sé cómo se llama ese género. Normal, no me va. Pero tienen una demo. Tienen una demo. No sé, a lo mejor este es el elegido. A lo mejor esto sí que me convence. Peor de los casos, no me convence. Pero bueno, seguiré viciándome a la historia por YouTube o lo que sea cuando salga el juego completo. Pero en cualquier caso, mínimo estoy aquí para al menos darle un intento a la demo. La historia un poco me intriga, un poquito me intriga. Así que simplemente vamos a ver qué tiene que ofrecer. Vamos a ver lo que tiene que ofrecer. Lo único que tengo claro es que vamos a tener... A ver, a mí me sigue haciéndome gracia la premisa de lo que viene a ser la historia. Porque, a ver, para aquellos que no sepan, pues... Tú contra un montón de inútiles del género, lo sé. Eso lo tengo entendido. Pero a ver, el caso es este. La premisa, para los que no hayan visto los trailers ni nada por el estilo, que a ver, lo voy diciendo ya antes que nada, se crearán datos de usuario y todo eso. Pues a ver, primero de todo, no vamos a jugar con Byleth. Sé que Byleth... Ah, pues sí, Koei Tecmo Games, muy buenas, los cabrones que han hecho esto. Pues como iba diciendo, para aquellos que hayan jugado Three Houses... sabréis que Byleth es el protagonista. Excepto que no va a ser el protagonista en este juego Byleth. En su lugar tenemos a un nuevo prota que se llama Chef. Así que... Y bueno, que al parecer Byleth va a ser como el malo. Vamos a ver esto. Para jugadores que solo quieren disfrutar de la historia, nivel ideal para principiantes y el difícil que es indicado para expertos. Pues yo me voy a ir con el modo normal. Supongo que ese es el más adecuado para mí. Por una vez no tengo los huevos de decir soy el puto amo. Yo me voy a modo difícil, que soy el profesional. No, aquí ya no. Cuando no es un SRPG, cuando esto ya no es un SRPG, las cosas cambian. Y ahí me temo que... Bueno, vamos a jugarlo en modo normal, que es ideal para principiantes. Ah, what the fuck. Wait, what the fuck. ¿Hay un modo clásico? Wait, what the fuck. Las unidades caídas vuelven tras la batalla. Las unidades caídas mueren a partir de... Wait, what the fuck. ¿Esto tiene... ¿Es esto normal que tenga modo clásico? Pues a ver, yo... ¿Ok? What the fuck. Esto no me lo... Ok, pues... No sé, yo cuando probé las otras demos no me venían este tipo de pregunta. Pues... Supongo que clásico. Mínimo... Wait, what the fuck. Estilo de juego: meticuloso, rápido y directo. Ofrece información estratégica sobre subidas de nivel, informes de misiones, ventana de tutorial en las batallas. O estilo frenético, que omite información sobre subidas de nivel y misiones. Solo se muestran los tutoriales esenciales. Información estratégica sobre subidas de nivel. Sí, estaba en el Warriors anterior, lo de clásico y tal. Ok. Pero casi nunca mueren.
y menos si sabes pelear. Pues yo no sé pelear. ¿Y esto qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? A ver, estilo frenético. Omite información sobre subidas de nivel y misiones. Informes de misiones. A ver. Puedes cambiar el estilo de juego en cualquier momento desde el menú de ajustes. Ah, vale, o sea que... Vale, pues supongo que voy a ir con el meticuloso. O no, o rápido. Voy a ir con el rápido y directo. No, espera, no. Información sobre subidas de nivel y misiones. A ver, eso digo yo que suena un poco importante, ¿no? A ver, si algo podemos cambiar, se pone aquí, así que modo normal, clásico y meticuloso. Que en plena acción te saldrá el subida de nivel. Ah, pues vamos rápido y directo entonces. Si me arrepiento, esto se puede cambiar. Joder, qué limpio y fluido va el menú. Me cago en la puta. Pues nada, vamos a verla cómo comienza. Un momento, esto es Agartha. ¿Cómo se llama? Shambhala, Shambhala, ese era el nombre. Esto era Shambhala. What the fuck? Ok. Otra vez vamos a ver el flashback de Rhea apuñalando a Nemesis. Ok. ¿Esto es contra Nemesis? ¡Hostia! ¡Ese hacha! ¿Qué es? Vale, no, está claro que esto no es la pelea contra Nemesis. ¿Y por qué coño esto va tan bien fluido? Joder, ¿dónde estaba esta calidad con el Three Houses? Claro, es verdad. Sí, sí, tiene sentido. Hola, Flame. All this bloodshed. Will it never come to an end? Esto es un flashback, asumo. Sí, esto tiene que ser de cosa del pasado. Viendo el tío random que tenía el hacha de Hilda. Y... what the fuck está pasando aquí? ¿Ser la espada de... ¿qué coño está pasando? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Seted! ¡Mi buen hombre Seted! El basado. Joder, pero estas cinemáticas, ¡qué guapo! ¿Por qué no coño podíamos tener esto en...? Ok, esto tengo que decirlo. De momento, esta cinemática, impresionante. Eso será post matar Nemesis. ¿Puede? Puede que sea post o puede que incluso antes. ¿Ah? Ok, pues vuelta al presente, supongo. Supongo que vuelta al presente. No. ¿Quién es este? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este random? Seteth y Flame con el mismo outfit desde hace 1000 años. Hombre, si van guapos. ¿Qué? Come on, Sunshine, up and at 'em. ¿Ocas, señor Geth? Vale, vuelta al presente y a elegir al prota. Pues... supongo que iré con este. Buen voice acting. El buen voice acting de toda la vida. Pues... supongo que iré con este. Vale, este será... nuestro chef. Bueno, no sé. Hey, get up already. Que vale, que ya me pierdo. I'm sorry. What's going on? Sí, es verdad que el prota tiene su propia voz. Esto no va a ser el prota silencioso de toda la vida, al parecer. What's going on? Did your head spring a leak while you were napping? Better see if you can even remember your name. Ok. Por lo menos aquí el prota habla. No, sí, está claro que aquí no va a haber protas silenciosos. Eso ya lo teníamos claro desde el segundo tráiler. Ok, o le llamamos Seth o le ponemos un nombre estúpido. Ahí os lo dejo a vosotros, chat. ¿Le dejamos con su nombre por defecto Seth tal cual? ¿O le ponemos algún nombre estúpido? Aunque tiene un límite de 8 caracteres, así que esto puede dificultar un poco la flexibilidad. ¿Qué? ¿Cómo llamamos al prota, chat? Se me hace raro escuchar al prota. Es un prota. ¿Cómo le llamamos? Llámalo mejor que Three. No cabe, eso no va a caber. Solo tenemos 8 caracteres. Le llamamos Seth Original. Bueno. Original. No. Hostia, original. ¿Le llamamos original? Así tal cual. Mira qué original. Espera.
Coño, ¿por qué no? Teniendo en cuenta que básicamente su origen es literalmente ser un puto self-insert. Oye, con la tontería, Darío, esto me gusta, porque tener en cuenta lo siguiente, chat. Lo que está pasando con esta historia es que este prota que se ha salido de la nada, de repente va a reemplazar a Bailey como el prota y Bailey va a ser como el malo de la peli. Yo no sé, pero eso ya directamente me suena historia de fanfic. Esto me suena historia de fanfic. En plan, pues mira, esta historia ya existe, pero yo quiero introducir a mi personaje. Lo llamamos así entonces. No Bailey. No Bailey. ¿También no Bailey? ¿Ok? ¿Original? ¿No Bailey? ¿Bailecent? 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 Ok. Un momento. Vale, ¿dónde están? No, eso no. ¿Cómo era lo del cambio de...? Acá. Bailez. Ah, bueno, no cabería. Tendría que ser como Bailecent. ¿Bailecent? Llámalo Chris. Nah, el Chris se queda ahí en New Mystery. Bailecent. No Bailez. No Bailez. Creo que no Bailez suena mejor. Ten en cuenta que no cabe todo. No, definitivamente no es Bailez. Oye, pues cabe perfectamente, pues lo llamamos así, no Bailez. Definitivamente no Bailez. Llámalo si habla, pero el men habla, no es mudo. Él sí que habla. Nada, lo llamamos no Bailez entonces, chat. Tremendo el no Bailez. ¿Aprobamos esto, chat? Entonces aprobamos. Luz verde ante el nombre del gran y glorioso protagonista que definitivamente va a amar... Joder, esto es muy estúpido, pero nada, vamos allá entonces. No Bailez. ¿Es no Bailez el nombre que quieres elegir? Pues nada, vamos allá. El tuyo no es un caso perdido. ¿Estás seguro, señor Get? ¿Está usted seguro? Fingir indignación y pedir perdón. What? Ya empezamos con las cosas que absolutamente no importa. Fingir indignación. ¡Joder, no Bailez! ¡Chill, amigo mío! ¡Ok! ¡Joder! What the fuck, señor! ¡Señor! ¡Chill! ¡Joder! ¿Cómo se despierta con el pie izquierdo? ¿Se van a enfrentar a los mercenarios de Gerald? Oh, bueno, ya sabemos cómo va a terminar esto entonces. Ah, lo decía este random, lo de... El azote sombrío. Pero qué puta mierda, que no, que así no es como está bien traducido. No saben el nombre. Llámalo que no cabe, que esos son nombres largos. No se acuerdan del nombre ni el aspecto. Pues mira, yo solo voy a decir esto. Lo que sí que tengo claro de los trailers es que Bailez va a dar miedo de cojones. Y si me va a dar miedo de cojones, que al menos vaya bien vestido. Porque si me voy a encontrarme un Bailez de esta forma es como que, oh, tiene que dar miedo, pero está sexy. Esto no lo puedo tomar en serio. Así que yo voy a ir con este Bailez, porque si no me va a ser imposible tomármelo en serio. Necesito tomarme... Ah, espera, what the fuck. Ah, le podemos ponerle nombre al... Ok, o sea, le podemos llamarle... Ok, o sea, le podemos darle nombre a Bailez. Ok. Esto no me lo esperaba, creía que iba a tener su nombre por defecto y ya está. Pues... sí, Bailez. No Bailez versus sí, Bailez. La gran dualidad, la gran batalla más esperada. La gran batalla más esperada de todo Latam y España unida. El no Bailez versus... Bailez, así. La gran pelea más esperada de todos los países hispanohablantes. No Bailez versus sí Bailez, luchando por la supremacía de llevarse el honor de llamarse Bailez. Esto es lo que va a tratar esta historia. Esta es la forma que le podremos darle sentido a esto y que no vaya a ser un coñazo.
Muy bien, Noveilez. You sound just like the captain. I La know they paid up capitana. front, but come on. ¿Quién es la capitana? ¿Desde cuándo tenemos capitana? Well, at least one of you has some Ok, courage. esta es la capitana, You've certainly come a long way Berlín. since I plucked you from that mountain village. Ok, claramente no But Berlín. this battle is about more than just victory. La dualidad del ser humano. Este voy a es de 10 de 10. Así tal cual, Sebastián. Así tal cual. Rumor has it they've never blundered even a single job. Ok, pero ¿por qué coño nos estamos enfrentando a los mercenarios de Geralt? Es mi pregunta. ¿Son mercenarios de Leicester estos? Ok, pero ¿por qué no se están enfrentando a...? Mind you don't kill each other in the dark. Sale, puro genérico, así tal cual. No, pero en serio, ¿por qué coño se están enfrentando a los mercenarios de Geralt? Yo no sé, pero estoy seguro que Geralt son los buenos de la peli. Desearle buena suerte, expresar tu nerviosismo, intentar mejorar el ánimo. Jeff, estarás de puta madre. Hazme caso. Tú buena suerte, ya vas a ver cómo no la vas a palmarla a los 5 minutos. Alerta spoiler, probablemente la van a palmar a los 5 minutos. Muy probablemente. Muy probablemente. ¿Ok? Ok, esto... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto... Aquí es donde vais a verme manquear, pero como nunca he visto. Vale, ventanas de tutorial. Ok. Avanza hacia el objetivo. ¡Ay, Dios mío! Aquí preparaos para verme manquear, pero como nunca he visto. ¡Ay, Dios mío! Ok, ¿se puede rodar por alguna razón? Ok. Ok, bueno, de momento enfoquémonos en movernos, ok. Vamos a luchar contra los mercenarios de Geralt. ¡Let's go! Me está enfrentándome todos estos. Vale. Espera, ¿qué? Estoy confuso. No, estos son mis mercenarios. Ataque normal. Vale. O sea, interesante. Acción de clase. Oja. Algo. What the fuck. Mientras no sacamos los tutoriales de Valkyrie estaremos bien. Cada clase tiene su propia acción de clase única. Ahora mismo Noveilez es un mirmidón. Ok. Ataque barrido. Pulsa X. Ok. No estoy viendo una mierda. A ver, ¿qué coño estoy haciendo? Ok. No sé cómo he ganado, pero he ganado al parecer. Capitán mercenario. Entonces voy a por ese. Espera, ¿cómo es? ¿Qué es esto? R. Ok, fijar blanco. Para fijarlo, ya me di cuenta de eso. ¡Hostia! ¡Qué hostia! Toma, hostia. ¿Es así? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? No lo sé. Pam. ¡Au! Ok, soy muy manca. What the fuck, técnicas de combate y magia. Wait, what? ¿Qué? Pulsa R para mostrar menú rápido. ¿Cómo? ¿Que aquí no hay magia? Ok. ¿Qué? ¿Qué magia? ¿Qué? Habla de técnicas de combate. Vale, ya me entero, creo. Espera, tiene durabilidad de armas. What the fuck? ¿Por qué tengo durabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo durabilidad? ¿Por qué hay durabilidad en este juego? What? Estoy confuso. Bueno, voy a limitarme a matar a estos, supongo. Anda, muere. Joder, qué poco intuitivo se siente. ¿Eso o soy manco directamente? Sí, será eso, soy manco directamente. ¡Hala! Todo el mundo muerto. Y capitana de la fortaleza a tomar por culo. ¿Cómo? Embate crítico. ¿Por qué? ¿Qué es esto? No hagas spam de técnicas, te vas a acabar la espada. No, si ahora ya me fijo, pero what the fuck. ¿Por qué esto tiene durabilidad? Prefiero un indicador de aturdimiento. Y pulsa X para un embate crítico.
Cuando atacas a un enemigo con técnicas de combate ofensivas o magia, ejecutas un bloqueo perfecto. Un enemigo se está preparando para utilizar técnicas de combate. Ok. ¡Au! Ven, ven. Vale, vale. Ok. Ok. Eso sí, hablando de música, ahora que estás diciendo, ¿lo oís todo bien, Chad? ¿Todo lo oís perfectamente? Ah, vale, y el embate crítico. Noveilez ha tomado el sendero. Buenísima, Noveilez. Excelente trabajo. ¿Cómo lo oís la música del juego? ¿Lo oís todo bien y tal? What the fuck, ¿estamos rodeados? Interesante durabilidad para el anti-spam. No, sí, ya lo veo. Ya lo veo. A ver, ¿dónde está el men? Toma, 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 toma. Derrota las fuerzas principales de los mercenarios de Geralt. ¿Dónde? Ok. Ok. No me estoy enterándome de una mierda de lo que está pasando de la conversación. Toma, toma. Layam ha muerto. ¡No, Layam! ¡No! Layam. Descansa en paz. Os lo dije, chat. Os dije que no iba a vivir mucho ese. Yo ya lo dije desde ya que no iba a vivir. Ok. Espera, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño tengo que hacer? Por acá. ¿Qué? Cuando la barra especial se viene pulsa para ejecutar un ataque especial. ¿Y qué tengo que hacer? No me estoy enterándome. Wow, 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 wow. ¿Por qué sois tantos? ¡Au! Toma. Ah, vale, espera, que le dé a la A. Que le dé a la A. Vale, 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 vale. Pues misión cumplida. Ok. Que te dio tiempo a la CPU matar al compa. De los errores aprende. ¿Y ahora qué? ¿Se están muriendo todos? ¿Ha muerto la capitana? Ok. Llega hasta Sea Bailey. ¡Oh, shit! ¡Ya llegó el demonio! ¡Ya llegó el demonio! ¡Oh, shit! Ah, ok, vale, no da tanto miedo así con esa cara tan pasmado. Ok, ríndete o muere. Bailey, lo podemos hablar. Lo podemos hablar. Lo podemos hablar. Toma. Derrota a Sea Bailey y venga. ¡Ah, hostia! ¡Que me está matando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me estoy muriendo! ¡Ah! ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué este puto eres toda la mitad de vida? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! No. Fuck, ya está. Toca de morir. Toca morir por el cutscene. Toca morir por el cutscene. Hostia, que le van a matar. Amazon versus el AliExpress. Bueno, esto va a acabar mal para el AliExpress. ¡Vamos, Noveilez! Yap, ahí viene. Yap. Keep fighting. Ya, F. Perish with you. ¿Ah? The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. El ciclo. What the fuck? Ok, así ya de primeras ya despertó el modo Super Saiyajin. ¿Ok? Ajá, sí, ok. Ok, eso... What? 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 Where did you get that? Ok. But it's just what I need to bring you down. No tengo ni idea de lo que está pasando, pero no me puedo quejarme. We're here to help. Uy, what? What? ¡Oye! Se ha retirado. Si Vélez se ha
se ha retirado. Wait, what? Se ha retirado, sí. ¡Sí, Bailey se ha retirado! ¡Hijos de puta! ¿Ok? Recordó a sus amigos y eso le dio el poder. Ok, no tengo ni idea de qué ha pasado. Hostia, Bailey está hablando. ¡Ah! ¡Maldición Satanás! What the fuck? ¿Así tal cual? ¿Con un puto...? ¿Eh? A ver, tengo técnicas, ¿no? Espera, ¿Bailey? Oye, espera, ¿Gerald? ¿Gerald? Ah, pues, ok. No me he enterado de una puta mierda. ¿What? ¿Cómo que ya se ha terminado? Bailey. Hey, wait. Why? We've achieved our goal. Your job was to stop us, and you failed. Another time, perhaps. Hey, we're not done here. Wait, why am I so tired? Acabo de llegar y no entiendo nada. Fernando, estás igual que yo. No te preocupes, nadie. Yo no me estoy enterando de una puta mierda. No te preocupes, nadie se está enterando. Pero perdimos, al parecer, por el poder del guión. Huh? Where am I? Oh, good. You're awake. Not sure I would have been able to sleep at night with your blood on my hands. ¿Y ustedes? ¿Quién coño eres tú? Who are you? Ha! Now that is a tricky question. For the moment, why don't you call me Arval? Arval, huh? Okay. But for now, let me speak plain. You are slated to die. What? ¿Qué? Right now, I'm the only thing holding your meager life together. And to be blunt, it's beginning to tire me. Ok, esto no me lo esperaba. ¿Qué cojones? Ya me estoy empezando a hartarme de mantenerte con vida. What? Thank you? Estoy confuso. Oh, my. That's the first time anyone has ever shown me gratitude. And I must say, I like it very much. Okay. Hear me well. You are a crucial piece of this world's cyclical... No, this will never do. You're far too groggy to absorb what I'm saying. Estoy atontado, sí, pero por las razones equivocadas, Arval. Estoy atontado, pero por las razones equivocadas. ¿Qué coño está pasando? Nos hemos enfrentado a Bailey. Bailey da miedo. Despertamos poder raro. Ahora tú existes. Mis amigos están muertos. ¿Qué coño está pasando? For now, I needn't tell you how you'll get back on your feet. I need only convince you that you will. I don't understand. I'm already up and about. Ah, perhaps here you are, but not in reality where it counts. Your cluelessness is actually quite charming. I think you're starting to grow on me. Still, the important thing is what you do after you wake. And what should that be? Recall, please, how the Ashen Demon bested you. Came within an inch of snuffing out your life. Okay. If you attempt the fight again the same way, you will reach the same conclusion. This would force me to step in once more, which would be most annoying and also rather counterproductive, if I'm honest. No voy a... ¿Me volveré I'll más get fuerte? stronger. The man I am now will seem like a little kid in comparison.
El Nobel se fumó de la buena, es la única explicación. Sí, iremos con eso. Iremos con esa teoría. ¿Qué coño está pasando? My captain and comrades are dead. The company is finished. So, there's only one thing I can do. Start over. Huh. I thought you to be more sentimental. Did they not take you in? Care for you? Gold's the only thing that ever held us together. And death is something we're all too used to. Ok. Eso es de I never knew my eso real suena muy parents, and I deprimente. lost the mother who raised me. Partings just come easy to me, I guess. Ok, no, por favor, ¿qué es esto? Vale, al principio decía en plan coña que el cuento es que este básicamente es un self-insert típico de un fanfic. Pero toma, nunca llegué a conocer a mis verdaderos padres, perdí a la madre que me crió, que yo con estos mercenarios, que ya estamos acostumbrados a la muerte, que solo era el dinero que nos unía. What the fuck? What the fuck? O sea, esto ya de verdad esto no irónicamente, de verdad, de la buena. Esto ya es sacado de un fanfic. Esto es un fanfic, pero oficial, es la peor parte. Ok, pero ¿por qué? ¿Qué os llevó a pelear en primer lugar? Oh, but I like your spirit. Though I expected no less from my partner in destiny. Vale, por cierto, lo digo desde ya, Arval fijo que va a ser un tío malo. Yo de Arval no me fío en absoluto. Además, si miráis un poco en el fondo, eso ya grita directamente Shambhala. Esto ya directamente grita Shambhala. Está claro que esto va a tener algo que ver con las serpientes de las tinieblas. Así que yo de Arval no me fío ya desde ya. No me fío de Arval. I'm sorry, what? Yo de Arval no me fío. Yes, I suppose that was a bit sudden. I should remember, take intimacy in smaller steps. Yo de a ti no me fío, Arval. Usted está claro que grita Shambhala. And I promise to help you find the strength to see your dreams realized. Okay. Me agrada Arval. Yo digo desde el prólogo, un encuentro fortuito. Ah, espera, que apenas empezamos con el prólogo. Ok. Vale, mi típico momento de contar el lore del continente, de los tres grandes países, reinos y todo eso. To the north is the holy kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. Dimitri, si no se despierta en un bar me voy a decepcionar. Preparémonos todas las decepciones del mundo, porque yo creo que deberíamos ir aquí con muy pocas expectativas, sinceramente. These three powers now exist in relative harmony. Ya, relativa armonía. A ver cuánto dura esto. Seat of the Church of Saros, the land's widely practiced faith, and a power that helps to maintain peace across the continent. Not far from the monastery, at the northern edge of the empire, is a small village called Ramayr, and west of this place stretches a forest where a lone mercenary awaits. ¿Esto va a ser la misma historia, el comienzo, lo de cómo nos encontramos con los tres lords en Three Houses? Solo que de repente vamos a reemplazar a Baeleth por el chef? ¿En serio? How many times must we do this? Get up already. ¡Cállate, Arval! ¿Y cómo que 6 meses después? That's weird. I could have sworn I heard someone calling me. It's still dark out though. Hello, yes, I was calling you. Many times, I might add. ¡Cállate, Arval! Come on, I told you not to sneak up on me like that. As if I have a choice. Do you know how many times you would have died by now if not for me? I'll tell you. 22. ¿Ah? ¿Cómo que 22? ¿Cómo? ¿Cómo que 20? ¿What? ¿Eh? The 3 times you leapt off a cliff to quote-unquote get tougher saved you.
Those 5 mad attempts to dispatch a horde of monsters by yourself saved you. And tonight, despite my repeated warnings, you took the wrong path and ended up having to sleep on a bed of leaves in the middle of the woods. Este prota es retrasado. O sea, 6 meses han pasado desde esa conversación y 22 veces que casi la palma de no haber sido por Arbal. ¿Qué cojones? Ignoring me, I'll take that to mean I touched a nerve. At any rate, we all make a few mistakes along the way. And by we, I mean you. And by a few, I mean far, far more than average. Now then, with that out of the way, would you like to know why I've roused you from your mud-caked slumber? Actually, it's probably easier to show rather than tell at this point. Look over there, if you would. Ay, Dios. Stop plowing ahead, Claude. You're going to get us lost. ¿Qué pasó con la voz de Dimitri? Lost, schmost. We've got it on Imperial authority that this is the way to the village. Espera, ¿qué coño ha pasado con la voz de Dimitri? True, I said there was a village, but how could anyone know where it is in the thick of these mountains? I can't even say for certain where we are in all this gloom. Okay, new plan. I'll rely on my keen senses to navigate. Lucky for you, they're sharp as an arrow. Hold, both of you. Someone's here. Vale, no, es la misma voz, es la misma voz. Me está imaginándome cosas, me está imaginando cosas. They're mistaking you for some common backwater thief. What cheek. Hold on there. I'm no bandit. I'm a mercenary. Ok. Well, that makes everything better. A bandit would be far less out of place in these woods than a sellsword. What brings you here? Ok, así de la nada se encuentra con los lords. Our pursuers are closing in. I don't know who you people are or what you want, but I think introductions can wait. You clearly need every blade you can find, and my pockets have been feeling awfully light lately. What do you say? Ah, sí, es un mercenario. ¿Qué tal si me pagáis? ¿Para ayudaros? ¿Qué coño está pasando? Te llegas de estornudar y no podía, y eso sonó raro, la verdad que sí. Well, since you're here, do you mind stepping in and helping us chase off these scary bandits? Don't worry about payment. ¿Qué coño es You'll eso? receive plenty of coin. If we survive, that is. Ok. Ha cambiado de clase a Flugel. Aprende una habilidad única. Hay 3 tipos de habilidades únicas: acción, apoyo y táctica. Joder, encima táctico. Durante una batalla pulsa LX para consultar la clase de habilidades únicas de la unidad que controlas en ese momento. Ok. Supongo. Ok. Esto de verdad. Una banda de ladrones. Pues. ¡Hostia! ¡Costas! ¡Costas! ¡Otro! ¡Ha vuelto el Costas! ¡Muy buenas! Pues nada. ¡Uy! Ok, esto es un poco guay, la verdad. Esto la verdad es guay. ¡Uy! Esto la verdad sí que es guay. Eso no lo niego. Estoy luchando en desventaja. Nah. Espera, ¿cómo? Los iconos de ventaja pare... ¡Ah, que aquí hay triángulo de armas! ¿What? Deal with things here. ¿What? Wait, what? Aquí hay ventaja... Watch this. Ok. Aquí Let me show hay... you a trick ¿What? for dealing with heavily defended enemies. What the fuck? Que aquí hay una... Que aquí hay triángulo de armas también. What? Ok. Ok, que aquí hay un que aquí también hay triángulo de... Ok. Don't overstep, Edelgard. Ok. Aquí hay triángulo de armas. Cronológicamente, ¿cuándo ocurre esto?
Pues supongo que un poco antes de lo que habría sido Vélez encontrarse con... ¿Cómo se cambia con Dimitri? Ah, vale, vale, así se hace. O sea que hago esto. Ok, vale, vale, ya me entero, ya me entero, creo. ¡Hola, papá! ¡Hostia, hostia, hostia! ¿What? RB para usar pociones. Estoy bien, yo de verdad que estoy bien. A ver, pim, pam. Y está muerto. ¿Alguien más al que tengo que patearle el culo? Just who are these people anyway? All three of them have crests. ¡Hala! Ya está, muertos, así tal cual. ¡Qué bien, qué bien! Sí, somos un puñado de como de niños, Costas, lo sabemos, lo sabemos. ¿Este quién es? Is it Cloud time? I think it's Cloud time. It is Cloud time. Yes, es Cloud time, el mejor Lord. Let's go. O sea, ¿cómo? Eficaz contra coraza. Wait, what? Porque puede haber habilidades eficaces contra... Vale, comprendo, pero it's Cloud time, bitches. Sí. Ah, para, fuck. Cuidado. Pim, pam. Y perfecto. It's Cloud time. Ah, qué bien es un jugar con Cloud. Qué bien, pim. Vamos. Todo el mundo en fila. Todo el mundo en fila. Espera, ahora podemos avanzar simplemente, ¿no? Ah, no. Aquí debería matar. Vale, pam. Try and keep an eye on who we're fighting and make sure we've got the right person leading the charge at the right time. ¿Cómo? No me he enterado de una mierda. O sea, que ordena a Edelgard y Dimitri que tomen la fortaleza. ¿Ok? Pulsa plus durante la pantalla para dar órdenes. Y combate automático para determinar la estrategia de... ¿Ok? Ah, vale, entiendo. Porque aquí hay triángulo y... Vale, entiendo. Pues en tal caso, tú te vas aquí. Dimitri, tú te vas a este. Y tú vas a por este. Has dado órdenes a tus aliados. Usa Novelis para capturar las fortalezas restantes. Puedes alternar la pantalla de órdenes y la batalla con el plus. Ok, pues Ok. What's up, motherfuckers? Ok. Toma. Ven. Pim, pam, pum. Toma la casita. Hostia. No sé lo que está pasando, pero esto funciona. Ok. Ah, bueno, ya lo han hecho. Ok. Oye, ¿qué es esto? Una vasija. Ok. Y creo que aquí hay... Vale, puedo encargarme de este. Al menos hacer un poco de limpieza. Ok, pues no se ve tan mal. No se ve tan mal todo esto. Ok. Ah, hola. Pa. ¡Uy! ¡Pam! Ah, espera. ¿Esto debería dejárselo a Edelgard? A ver. ¿Edelgard? ¿Tú vas a por este? ¿Este quién es? Es un hacha, yo qué sé. Tú vas a por este. Y tú ven a... ayudar. ¿Tú vete contra este? What? ¡Alois! The Knights of Seros are here, and we'll cut you down for terrorizing our students. ¡Alois! ¡El puto amo! ¡Hostia! ¡Oh, fuck! ¡Corre! ¡Ay! Cuidado! Pero vamos, que ha llegado Alois. ¡Let's go! If I don't kill at least one of them, Brett, I'm finished.
Costa se ha abierto a interceptar el enemigo. ¿Dónde? ¿Dónde para ir a por Costas? Derrota a Costas. Vale, por aquí. ¡Costas! ¡A bailar! ¡Pim, pam, pum! What the fuck? ¿Cómo? Ofensiva total. Selecciona ofensiva total en órdenes para que todos... Ok. Pues... ofensiva total. Y... ok. El despertar. Wait, what? Cuando el indicador del despertar esté lleno, pulsa RA para activar el modo despertar. Continuará en ese estado hasta que el indicador se vacíe. What the fuck? ¿Verdad que Alois llegaba pero cuando todo estaba bajo control? Nah, Alois es el puto amo. Durante el despertar todos los ataques provocarán que se muestre el indicador de aturdimiento. Ok. Los puntos de vida de la unidad no llegarán a cero independiente del daño sufrido. Para rellenar la barra de despertar, recoge tónicos, inflige daño, ejecuta combate crítico. ¿Cómo? ¿Así? Ok. Ok. Y ahora por este, supongo. Y toma. Y ganamos. Eso confirma que Seth llegó a los 3 los antes que los 3 los. Sí, 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 sí. Porque esto es básicamente la escena de Costas. ¿Esto es la escena de Costas? Que ya sabemos todos cómo iba la cosa. Selin ha jugado Three Houses. Ah, bueno, pues... oh, pues nice. Nice, puto amo. Después de la batalla se mostrará el rango de batalla que refleja la valoración de tu desempeño en combate. Ok, cuando más alto sea, más experiencia y oro. Tiempo empleado, enemigos derrotados y daño sufrido. Interesante. Interesante. Pim, 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 pim. ¡Qué mala subida de nivel! No, faltaba... bueno, un poco más... espera, ¿de qué coño sirve habilidad si todos... ¿de qué sirven estas stats? Ok, espera, mejora de atributos. Fuerza, ataques físicos, habilidad influye en la potencia de los embates críticos. La duración del despertar, así como en el tiempo que recarga las técnicas de combate. Suerte, la de aparición de objetos curativos. Carisma influye en el ritmo de desgaste de los objetivos del batallón asignados a la unidad. Ok. Interesante. Interesante. Y vale, si alguien será, se lleva XP adicional. Comprendo. Joder, cuántas cosas me tengo que aprenderme. Ok. 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 Algo más que tengo que... joder, vale. ¿Cuántas cosas me tiene que contar? Vale. Ya hemos terminado con esto. Ahora vienen las introducciones de quién es quién. No, en serio, gente, podemos apreciar que esto es básicamente un puto fanfic. Esto es literalmente... ah, vale, mi Oz es el que va a conocer a los lords, no Bailey. No, joder, esto va a ser confuso con los nombres. No, esto va a ser confuso ahora con los nombres. No el Bailey, sino este Bailey, yo qué sé. Ah, por supuesto, ¿cómo no? Tiene que ser así de conveniente. ¿Cómo no tiene que ser así de conveniente? I am Dmitri Alexandra Blather, Crown Prince of... vale, y se introducen todos cada uno. Thanks to you, we put those bandits to flight. Le hicieron el cook block, a Bailey. Tal cual. Jactarte tus heroicidades, restarle importancia, achacarlo al trabajo en equipo. Bueno, vamos a hacerle que este se crea el puto amo, ¿no? Por supuesto, así tiene que ser no Bailey. Así tiene que ser no Bailey. Así como los fanfics, ¿no? Espera, no, ¿cómo es? ¿Cómo serían los fanfics ahora que lo pienso?
I wonder why those bandits were after them. Te descojonarías, Arval, te descojonarías. ¿Cuál es el nombre de Fold de Noveles? Chef. Chef, o sea, Chef, pero S en vez de C y una Z en vez de F. Chef. Cobra tu recompensa y lárgate de aquí. Ok, el este no quiere que se quede con ellos por alguna razón. I'm looking for a band of hardened mercenaries who follow a man named Gerald. ¿Quién es Arval? El diosito personal de este. Remire might just be the village we've been looking for. O sea, es Sodis, pero para este. I don't remember hearing anything about mercs, but the name sounds correct. Gerald's too smart to get smoked out by a bunch of rumors, but they're all I've got at the moment. In any case, we won't find our own 2 feet in all this dark. We should... Hello there, house leaders. Hello, brave mercenary. Muy buenas, Alois. Así apareciendo por arte de magia. And I insist you accompany us, good mercenary. Who, me? You heard the man. We'll wait out the night together and make for the village in the morning. It's a great plan, especially if you want to get paid, as we're a tiny bit short on pocket change at the ¿Sabes qué? Me parece bien ahora que lo pones de esa forma. Mercenaries you're looking for? Gerald's band, was it? They may be in Remire village tonight, but there's no telling when they'll move on. If you come back to our camp, we have maps that may help you get one step ahead of them. This is clearly the wisest course of action. Not to mention that I would enjoy conversing with you further. ¿Sospechoso? ¿Sospechoso? Ir con ellos, rechazar la oferta. ¿Esto es... ¿Tengo opción acaso? ¿Acaso la opción existe? ¿Qué pasa si le doy a rechazar la oferta? Trust me, I don't want to go either. But there's little sense in denying the wishes of 3 noble scions. Let's play along for now and see how this unfolds. Gracias, Diosito. Está claro que mis decisiones sí que importa después de todo. Ya veo que hay cosas que simplemente no va a cambiar, como que tus decisiones siguen siendo un puto chiste. Ya veo que hay cosas que simplemente no van a cambiar. Da igual cuántos años pase, cuántas generaciones de Fire Emblem vayan a seguir, tus decisiones no importa. Esa es la lección importante. Perfect. Then might I borrow you for a moment after we reach camp? ¿Por qué, Edelgar? Como Bailey no existe, ahora tienes que... Ah, claro, por supuesto. Como ahora mismo Bailey no está, para que Edelgar se ponga en modo, este es mi profesor, yo me quiero tirarme a mi profesor, ahora tiene que ser con este mercenario, porque tiene todo el sentido del mundo. Este que no, ni siquiera tiene el emblema de fuego, así que no hay excusa ni para eso. What the fuck. Diego, y lo primero que veo es que las decisiones siguen valiendo burger. Como siempre, Yori, hay cosas que directamente no cambian nunca. So off we go. But, if I may, did I hear you mention a Gerald earlier? Sí, Alois, ¿lo conoces? ¿A que sí? Do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries, so I imagine his name is spread all over Fodlan by now. Mercenaries, is it? No. No, it can't be him. Can it? O puede que sí, Alois. Well, I'll just have to meet this Gerald myself. After I've seen my duties through, of course. Uy, Alois preocupadísimo. If I don't finish my assigned tasks, I'm mission the point. Ok, esto sí que es rancio. Esto sí que es rancio. De omisión. Ay, no, esto tenía más sentido en inglés. En español se ha perdido el chiste un poco. Missing mission. Come now, this is good stuff. Ok, vale, más o menos se entiende el chiste. Pero como que en inglés se entendía mejor el chiste, por así decirlo. Como se notaba más ese chiste malo. Ok. Ni modo, ok. Bienvenidos al campamento, supongo. Y... ok. O sea, aquí vemos a todos los personajes antes del timeskip. Podrás interactuar con tus aliados en el campamento. ¡Ay! Jesús. Adiós. Mierda, no puedo. Oye, pero qué fluido. What the fuck. Vale, creo que ahora entiendo por qué el Three Houses era tan rancio lo que venía a ser las exploraciones y tal. Se están guardando el presupuesto para el Three Hopes. Bienvenido a nuestro humilde campamento. Muy buenas, Alois.
Supongo que conoces la academia de oficiales del monasterio de Garreg Mag, ¿verdad? If I'm honest, Los 3 jóvenes a los que ayudaste antes son los líderes de las 3 casas de la academia. Pero en este campamento te encontrarás con otros estudiantes, profesores y hasta con miembros de los caballeros de Seiros. Me temo que nos encontraste cuando estábamos realizando una actividad anual en el exterior, al principio del año escolar de la academia. La situación se convirtió en un desastre cuando nos atacó esa panda de maleantes. Ojalá pudiésemos hablar detenidamente, pero parece que los 3 líderes de las casas quieren hablar contigo. Por desgracia no puedo acapararte. Esta es una gran oportunidad para que estreches lazos con las personas que has rescatado. Que no hay bajones tan horribles. No, sí. No irónicamente, es bien fluido si lo comparamos con el Three Houses. Yo sigo insistiendo, pero esto de verdad apunta a todo a que están guardando el presupuesto para el Three Hopes. Hola, Cloud. No, voy a dejarlo mejor para el final. Vamos a empezar primero con los rancios, supongo. Vamos a empezar con lo rancio primero. Gracias por tu ayuda en la última batalla. Si tienes un momento, me gustaría hablar de tu futuro. ¿Qué? Tu completo desconocido, te invitamos a nuestro campamento. Es que es tan antinatural comparando con lo de Baileth. Porque siendo justo, más que por el propio Baileth, era por Gerald. Que ya sabemos que todo el mundo conoce a Gerald y famosito y todo eso. Pero esto de aquí es tan antinatural. Yo ya lo he dicho, esto es un puto fanfic. Pero es un fanfic oficial, es la peor parte. Si cuando cumplamos nuestro objetivo no tienes a dónde ir, espero que podamos contratarte para trabajar en el Imperio. Oye, Edelgar, ¿pero tú qué cojones tienes de manía con los desconocidos? ¿Ves a Baileth? Culeable. ¿Ves a Chef? Culeable también. Edelgar, ¿qué cojones? ¿Por qué para ti todo el desconocido que es protagonista es culeable? ¿Qué cojones, Edelgar? Por prometerte que se te pagará generosamente, incluyendo el trabajo de hoy. ¿Qué me dices? ¿Por qué quieres contratarme? No suele contratarme la gente de las altas esferas. ¿Por qué me das un trato tan especial? Valoro tu talento ahora que he podido verlo en persona. Ok, sí. ¿Ya has hablado con los demás del campamento? Que te puedo hablar de los estudiantes de mi casa. ¡Linhart! Surely you know someone like Linhart. He's as bright as they come, yet just as lazy as well. Absolutamente perfecto. That's simply how he is, though. I can't force him to apply himself, but he'll come around, most likely. ¡Mua! Mire, este es mi Linhart. Perfecto. Absolutamente perfecto. ¡Mua! Este es mi Linhart. ¡Ole! ¡Ole! El espíritu animal que sé que mucha gente se identifica con él. No me engañéis que no. ¿Cómo se ven los detalles? Ejecuta un ataque normal final para generar un par de esferas de viento frente a una unidad que atacan automáticamente con un alcance estrecho. ¿Si está reparadora? Lógica, cuando la unidad recibe la orden de defender, se reduce un 30% el daño que le infligen los enemigos. Interesante, interesante. ¿Ok? A ver, no me interesa tu historia. Ambición táctico. La orden de atacar reduce un 30% del daño que le inflige a los enemigos. O sea, que le das órdenes y hacen se vuelven putos amos. Lord acorazado. De 50 del daño calculado. Lanza ataques imbuidos de fuego. Yo me identifico con Soren. Soy un simp de Ike. Ok, a ver con Hubert. Sí. Otorga una probabilidad baja de emplear púa magia al enemigo de ataques. Visibilidad. Ok. A ver, tampoco quiero darme tantas vueltas por acá igualmente, porque lo más seguro es que voy a irme con la casa de Cloud en cualquier caso. Porque es como... es mi casa favorita. Me encantan los ciervos dorados. Son mis ciervos dorados. Y sí o sí me voy con ellos. Es trágico que no vaya a estar Linhart ahí, pero yo, ante todo, los ciervos dorados. You have my thanks. Ok, permíteme que primero exprese mi gratitud. Estamos contigo contigo. Y tras examinar un mapa he descubierto que la aldea a la que te diriges parece estar un poco más al este. Darle las gracias por su consejo. Entonces le eché un vistazo al mapa, pero no fui capaz de encontrar en qué lugar del bosque estaba. Ok. Espero que aprovechen la oportunidad de conversar los demás.
No me interesa nadie por aquí. Hoy, respecto a la recompensa, Alois me dijo que no te pagas yo. Supongo que la iglesia querrá hacerse cargo de ello. Lo siento. Decirles que lo comprendes, dudar de Alois. Lo comprendo. Mientras me paguen no me importa quién afloje el bolsillo. Todo un mercenario. ¿Se va con los demás del campamento? Uy, quiero ver a mis ciervitos. Quiero ver a mis ciervos. I'm more curious about you personally. Háblame de ti, guapo. If you don't have anything better to do, I'd be glad to have you join us at Garrick Mach. Clase preferida, Lord Wyvern. Vamos a ver, nube de polvo. Lancea ataques imbuidos de viento. Aumenta levemente el ritmo de carga de la barra de despertar al atacar a enemigos lanzados por los aires. Cuando la unidad recibe la orden de defender, aumenta el 30% el daño infligido a los enemigos. Interesante. Ok. ¡Lorenz! Guapo como siempre con ese peinado. But that image shattered pretty quick once I noticed him chatting up every girl in the monastery. ¡Ay, Dios! Rondo de rosas. Al atacar, se reina la barra de habilidad única, pero anular un ataque enemigo la consume. ¿Cómo? Ok, cuando la barra esté lista para atraer a los rivales que estén en una distancia. What the fuck es esto? Pues se queda en batalla, aumenta levemente el ritmo de carga. Cuando la unidad recibe la orden de proteger, aumenta el 30% infligido de daños. Ok. Hilda's the only daughter of Hilda, Hilda. Which means she's gotten into the habit of slacking off and making other people do things for her. Ni modo, las cosas son como tal. Hilda siendo Hilda. Mantén el botón pulsado al ejecutar ataques fuertes para aumentar levemente el daño y añadir truenos. Mientras se carga, atraerá a los enemigos que están a una distancia corta. Si la unidad de que actúa como lugartenientes del... espera, what the fuck, ¿aquí hay lugartenientes? Aumenta levemente el ritmo de carga de su indicador y el daño. Espera, what the fuck, aquí hay lugartenientes. Aumenta un 30% de daño infligido a los enemigos cuando recibe una orden. He's a pretty friendly guy. Though it'd be nice if he talked about something other than muscles. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. He's had it pretty rough. Dolor, mucho dolor. Carga para potenciar los ataques durante un periodo. Ok. Cesta de aperitivos. Ok. La Isicia, la niña que todo el mundo odia. O la quiere, no lo sé, pero es muy divisivo la opinión hacia la Isicia. Ay, Cloud. She's clearly the youngest out of this year's students, so I don't get what the big deal is. Just another pampered noble, I guess. Ay, 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 ay. Que salen por los aires, explotan e infligen daño oscuro en una zona pequeña. Pulsa ZR para atraer a los rivales embrujados. What the fuck? Las barras especiales a despertar, al activar emblemas. Ok. Y tenemos Ignaz, Marianne y Leonie. A ver con Ignaz. Likes the great outdoors. Definitely more than the rest of us, anyway. He's the second son of a merchant family, but says he wants to be a knight. He doesn't really seem suited for it, though. Maybe his parents are making him do it. Yep, básicamente eso. Para que salpique la tierra con una cantidad pequeña de pintura. Los rivales que pisen la pintura sufrirán daño elemental en función a su color. What the fuck? ¿De qué está hecho sus pinturas? What? ¿De qué está hecho sus pinturas? Oh, Marianne? She's Margrave Edmund's daughter, but that's all I know about her. She doesn't interact with the other students at all. I'll admit, she intrigues me. Ya, me imagino por qué. Con 300 golpes o más genera esferas de hielo que caen en el cielo e inflige daño a los enemigos. Cuando la unidad del lugarteniente su... ok, interesante. Leonie wants to be a mercenary. I bet you two would have lots to talk about. Ajá. You're both pretty frank, too. I just hope you're not as obsessed with saving money as she is. Ay, 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 ay. Permite a la unidad encadenar 2 veces la cantidad habitual de ataques normales. La velocidad aumenta y se fortalecen ataques fuertes o normales finales en función del don. Madre mía, tiene pinta de unidad OP. Ok, ok. Pero dice que falta poco para el amanecer. Pues dile a Lois que te vas. Pues no creo que haya nada más interesante que ver. Así que... ¿me piro de aquí? Me piro de aquí, supongo. O no lo sé. Sí, me piro de aquí. Me piro de aquí. ¡Chao! ¡Hola, Lois! Hablar con Leonie no será tan incómodo porque no será tu padre el que se quiera comer. A ver, es...
Eso es lo que no me gusta de lo de... ¿Cómo? Warriors. Como no sé inglés, nunca me entero de un miércoles de lo que dicen en medio de combate. A ver... ¿Es eso o doblaje japonés y solo te enfocas en el texto? Porque por desgracia, los hispanohablantes no tenemos derechos todavía. ¿Has hablado con los delegados de las casas? Sí, se mete marchas. No puede ser. La verdad es que esperaba poder pedirte algo. ¿Estarías dispuesto a escucharme? ¿Qué pasa, Loí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de no Bailey? I know you're heading for Ramire Village in order to find Gerald's mercenaries, but, well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garrigmach Monastery instead. ¿Y por qué lo dices con una mirada tan preocupada? And why would I do that, exactly? Because you've done us a great service, and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. Entiendo. So you'll see why we must ensure you're well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. This sounds more like hush money than a reward. ¿Ya ves? Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Ay, entiendo. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. Ni modo. I think that was a threat. And here I thought he was a big softie. A ver, Alois lo es. Yo créeme que yo sé que conozco a Alois y sé que él no le hace mucha gracia el tema de básicamente el soborno de esta forma. Casi amenaza, pero ni modo. Las órdenes son órdenes. Garrigmach is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. Aceptar ir con voluntad propia, admitir que no tienes otra You opción. make a poor case, Alois, but I can see where this is heading. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Alois, has anyone ever told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. No lo digas, Arval. No lo digas. No lo digas. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the Por shock. favor, no lo digas. No lo digas lo de los chistes. Told me what? No digas lo de los chistes, por favor. Ay, no digas lo de los told chistes. you how dashing you are in that armor. Not just any man could pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. There's a grand story behind every last ding and dent. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garrigmach. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. Yeah. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end. ¿Por qué coño les importa tanto que el mercenario random se una? Esto de verdad es antinatural. Amenazar es natural para la iglesia después de todo. ¿Eso es correcto? Eso es muy, pero que muy correcto. El problema de los Warriors es que supuestamente se usan para expandir el lore. Nadie lo dice, Fernando. El primer Warriors que ha existido es directamente un crossover, por así decirlo, con fanservice y tal. Pero a ver, literalmente el cuento vamos a repetir la historia de antes, pero diferente. Esto no, a ver, a lo mejor expande alguna cosa que no lo dijeron tan explícitamente en Three Houses. Pero vamos, esto obviamente no está hecho para expandir gran cosa, por así decirlo. Bueno, a ver, realmente sí, teniendo en cuenta los trailers y lo que se supone que va a tratar el asunto. Un poco lo expandirá, pero es más como... Yo lo veo más esto como, vamos a por el final feliz. O yo qué sé, sinceramente. Yo qué sé, la verdad.
Yo no tengo muchas expectativas por la historia. Solo me interesa más ver qué fumada van a hacer, a lo mucho. Well, are you sure about this decision? The knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Actually, I see this as just another chance to better myself. A ver, voy a darle a esto. You are more gracious than I. But as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? En Cloud, el hombre guapo. Kind of guy who doesn't really strike me as noble, and I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. It seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. It feels like Dimitri's always checking in on me, every chance he gets. He'll definitely make a good king, the kind who looks after his people. Of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Shut up, Arval! Still, you better pick up the pace before you vex these people any further. Ok, pues... Ok. Y ahora, ¿cómo que seguimos con el prólogo? ¿Cómo que seguimos todavía con el prólogo? ¿Ah? Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths. ¿Cómo que seguimos each con a el student prólogo? at Garrigmach's Officers' Academy, and a leader of one of the school's 3 houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garrigmach. No estoy entendiendo nada. Entonces está todo bien, Paola. No te preocupes. Si no te estás enterándote de nada, es que estás perfectamente. Eso es importante. Eso es que estás perfectamente. Si no te estás enterándote de una mierda, estás perfectamente. Porque yo tampoco me estoy enterándome de una mierda. Me muero. Me muero de tan solo leer esto. Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Ajá. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. Okay. I'm just glad I could help. Such modesty is not required around me. No lo creo. Creo que la modestia sí que es importante cuando se trata de básicamente la persona más importante de todo el continente. We have a proposal for you. One made on behalf of the church itself. What kind of proposal? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes? We would have you join this academy as a student. ¿Y por qué? Esto no tiene ningún sentido. Aquí no tiene ningún sentido. You what? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden Esto to no any tiene one ni un particular sentido. employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Esto no tiene ningún sentido. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. Oh, eso también es un buen punto, Arval. No lo había pensado. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. Rechazar la oferta, expresar interés por la oferta. A ver, ¿qué pasa si digo que no? Sorry, but the world's got other plans for me. I can't afford to stay here forever. A ver, ¿qué pasa? Oh, this would not be forever. You would only be enrolled for 1 year. Bear in mind that the Knights of Seros and many other powerful warriors pass through these gates. ¿Por qué solo estaría un año aquí? Why, what? Whether you seek to someday become an officer or simply increase your own strength, this environment will undoubtedly aid in your pursuits. No, Bailen no va a ser el profesor. Está claro que no habrás visto los trailers.
Pero Bailey es el antagonista, básicamente, They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. Ya. Ni modo. Las decisiones importan, chat. Las decisiones importan. Rechazar la iglesia. ¿Acaso quieres guillotina? Ya, eso es lo que está pasando. Las opciones importan. Las opciones importan. Una sabia decisión. ¿Era eso o la guillotina, amigo no Bailey? I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. Este es un secuestro camuflado, tal cual, tal cual. Que sí, ya me sé cómo va todo esto. We could select a house for you ourselves. You are something of a... So I can join any house I want? Yes. Ay, ok, pues a ver, yo lo que dije. Yo si de mí dependiera, en un mundo ideal, cogería a Linhard de aquí y lo metería en cualquier otra casa. Lo que sea menos esto. Pero ni modo, yo lo siento, Linhard. Eres mi personaje favorito, eres básicamente yo, pero eres yo, casi como yo, porque yo sí que no tengo esos horribles horarios de sueño que tiene Linhard. Pero yo, con mis ciervos dorados, yo empecé con esta casa cuando jugué el Three Houses. Y a ver, yo jugué todas las rutas, todas las casas las he visto y conozco todos los personajes. Pero definitivamente, la que más me encanta de todas son los ciervos dorados. Me encanta la dinámica entre todos los personajes y los propios personajes. A ver cuál es la descripción ahora que lo pienso. Muchos de ellos proceden de la nobleza, la mayoría usa magia, son consumados guerreros que se rigen por ideales caballerescos, compensan su falta de organización con su gran pericia. Es que yo me encanta este grupo tan desastroso. Estos son mis ciervos, estos son mis ciervitos. Yo con estos. Sí, estos son mis desastres de... Bueno, a ver, alumnos en Three Houses. Pero bueno, aquí ya serán mis desastrosos compañeros de clase. That's the one. I'm sure of it. May you build wonderful and lasting friendships in Además, Cloud es como el menos loco comparando con Dimitri y Edelgar, así que esto también es ¡hombre, Yeritza! ¡Hombre, Yeritza! ¿Qué tal, Yeritza? ¡Buen amigo! ¿Qué tal, Yeritza? ¿Qué tal, crack? Hello. Nice meeting you, sir. Don't load me up with too much homework, all right? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in Como your no, voice, no está Professor Beliz, así que tiene que Yeritza? buscar a otro saco de arena con el que interesarse. Perhaps you should be in charge of our new student's house. I don't care. You decide. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. Ah, o sea, Yeritza va a ser nuestro profe. It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some Joder, hair pulling. Manuela. And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. ¿Qué tal si no, Manuela? ¿Qué tal si...? No, Manuela, no, Manuela, no hagas esto, no hagas que te metan en la cárcel ya, por favor, no te metas en la cárcel, que ¿cuántos años tendrás? ¿Cuántos tiene? Yo qué sé, 17 a lo mejor. Manuela, no hagas no, Manuela, con Bailey no pasaban
Con Belle no pasaba nada, que erais compañeros de trabajo. Pero esto ya es un alumno, Manuela. No, Manuela, no. Esto ya es un alumno, esto es ilegal. Esto es ilegal, Manuela, no. No, Manuela, esto es ilegal. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Manuela? No, Manuela, ¿qué haces? All of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. ¡Cállate, Arbal! ¡Este es un pesado! Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. Pero joder, Yeritza va a ser el profe de Noveiled. ¿Eso sí que da miedo? Teniendo en cuenta lo que sabemos de Yeritza de Three Houses. ¡Da miedo! Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Each month, every house in the academy is given a mission entailing some form of service to the church. Ajá. Puedes jugar con los estudiantes de los ciervos dorados. ¡Bien! Este es mi equipo. ¡Let's go! Perfecto. Estos son mis ciervitos. Estos son mis ciervitos. Como todo debe ser. Como todo debe ser. Como todo debe ser. Ahora empieza la misión o... Hombre, que ni siquiera hemos pasado el prólogo, ¿no? Oye, ¿se ha congelado el juego? Ah, joder, vale. Ahora sí que está sin moverse la... This person just enrolled at the academy and now they have become a member of our house. Un placer conocerte, Lorenz. Yeah, that's pretty much the deal. Right, Professor Yuritsa? Yes. Yes. I love how you can bump into someone in the woods one night and suddenly you're living under the same roof the next. I knew we had a thing. Por supuesto, claro. Anyway, welcome to the Golden Deer House, where the only rule is make your own rules. Kidding, of course. Or am I? Or am I? The point is, you're one of us now. And it's very good to have you here. Well, the term's only just started. The church must really like you if they're letting you join partway through. ¿Y por qué lo dices con una cara tan enfadada, la Isitia? Pretty skilled to get that kind of treatment. Well, I believe it. I mean, how many people our age can cut it as full-fledged mercenaries? I definitely see why the church was interested, and I can't wait to train together. And I can't wait to eat together! Or work out. Seriously, you need to put some muscles on that coat rack you call a body. Bulk up! Like... I don't think these strange shirt buttons look is for everybody. Any more meat on those bones, and our friend here would be downright scary. Our new friend's build is perfect as is. Wouldn't you agree, Marianne? Oh, well, I don't... Ya, Marianne sigue deprimida. Okay, everyone just loosen up. And hey, it's not like we haven't met all. Gerard no ha aparecido, ya apareció en el preprólogo incluso. Apareció desde el capítulo 0. Momentáneamente, pero ya apareció. You would do well to follow my lead. No, Lorenz. No, Lorenz. I think Professor Yuritsa wants to say something. Remember your mission? Every word, Professor. We are to crush what remains of the Iron King's thieves who attacked our camp. Ah, o sea, ir a por costas. And with their boss Costas out of the picture, the runts that Aquí el fondo no es una imagen difuminada, sino un escenario 3D, gracias a Dios. Yo lo que he dicho, está claro que todo el presupuesto que no ha ido a Three Houses ha sido para guardarlo para el Three Homes. Es que tiene toda la pinta, da hasta miedo. Prepare yourself. Esto lo veo demasiado sospechoso. Yeah, so that whole Yuritsa up and vanishing thing, best to just get used to it. Comprendo, Cloud. I'm excited to show off my skills by beating up on some bandits. I don't suppose I could be excused? No, Marianne. No, Marianne. Don't worry. Sé que estás depresiva en estos momentos, pero no, Marianne. Me temo que no. So this should be easy peasy. So long as I'm here, this will all work out just fine. Are you sure? That's a relief. Marianne colorada, pre-timeskip, es un poco curseado, no lo voy a negar. Anyway, we're all participating in this mission.
church's rules. Marianne I didn't no make con una them, cara so the only no thing we can do is deprimida, work together. sino además ruborizada, aprieta Inskip. Eso And we're gonna da... lean pretty Es un poco heavy on our mercenary curseado. buddy here. Hope that's ¿Cómo no? okay. Hay que acostumbrarse a este fanfic. Hay que acostumbrarse a este fanfic. I won't let you down. Ay, ¿cuándo anunciaron la demo? Hoy mismo la anunciaron. 2 semanas después. Ah, pero si pasa con Vélez cuando... Si pasa con Vélez cuando comen juntos. ¿Ah, sí? ¿Eso no lo recuerdo? Eso no lo recordaba. Ah, ¿cómo no? Hablando con Jerry. Ya, tiene sentido, tiene sentido. There you are, ¿Hola? Yuritsa. I have word from the knights. It is time. Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. But the 3 knights have Fire cut Emblem off their 3 escape fanfics, tal and now stand ready cual. to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe, though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action. Ok, a ver cómo es con el primer capítulo entonces. Bueno, a ver, va a ser... Bueno, supongo que va a ser en ese mapa para enfrentarnos a costas. Lost sight of them. Ah. Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. ¿Cómo? Why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Right, of course. We'll follow... Wait, what? ¿Espera, qué? We're leaving. Everyone, follow me. Les seguiremos el olor a sangre. Espera, ¿qué? Professor Yuritsa, are you... And the way he goes. Guess we better get after him. We're still on a mission, after all. Rápido antes de que se escape Yuritsa. Pathetic. Slow down, Professor. You're making it hard for us to... Oh. Well, this is something. What happened to all these people? Dead by my hand. Ah! Are these the bandits we have been chasing? Who knows? It's not like you can tell they're bandits just from looking at them. Ni siquiera van a mostrar los cadáveres, obviamente. Are they the villains we're searching for? Most likely. I caught them trying to escape to that fortress. Okay, does it have to be so dark and spooky? It must be their hideout if they were trying to shelter there. Then let's quit standing around and seize the place. Might even find some nice gear in the process. I concur. As nobles, we would be remiss to let the people suffer at the hands of these rapscallions 1 minute longer. So you want to go in there? Yeah, you know what? I think I'll stay here and make sure the outside is safe. Hilda, tú eres literalmente el equivalente de 1000 hombres en una sola, en ese cuerpecito. No me vengas con excusas, Hilda. Todos sabemos que estás mamadísima. Right, Marianne, you with me? ¡Que no! Of course. We don't No, no, belong no, in no, dangerous no, places. no, no vais a escaquear. ¿Sugería atacar la fortaleza? We'll be heroes if we manage to take out the entire bandit outpost. This is the kind of stuff I live for. Yeah! Let me at him! I'll crack those guys like walnuts! ¡Grande, Rafael! Seems like Alguien es de mi opinions are parte. split. But the thing is, we're still on a mission. And that means we leave the decision-making to Professor Yuritsa. Por supuesto. And I say, enter the fortress. Dispatch any bandits you find. Me parece aceptable y comprensible. There's no cause for concern. I see no signs of life. There can't be more than a handful, or none at all. I'd be happy with the none option. My grandpa told me empty forts have ghosts in them. Ghosts? I mean, how childish. Everyone knows there's no such thing. We're hunting bandits, not banshees. So can we please just get this over with? Lysithia, don't tell me that you're... You know what? Probably better not to ask. You folks must be pretty confident considering how much you're horsing around. Just be careful some brute doesn't take you by surprise. Yeah, we'll just need to watch each other's backs. Eyes peeled, everyone. Cómo no, un grupo que no funciona muy bien. Pero este es mi grupo. Derrota a los ladrones. Ok. O sea, nosotros empezamos a... Wait, what the fuck? Unidades desplegadas.
Pero no entiendo, ¿solo puedo desplegar a 4? ¿O cómo es? No entiendo, no puedo cambiar de... ¿Cómo es? No entiendo, o sea, esto es como por defecto. ¡Ah! ¡Ah! No, esto es solo para cambiar... ¿What? Ah, vale, no puedo, no me deja cambiar de unidad. De momento no me deja, simplemente las cosas son como tal. Pues... tenemos unos cuantos enemigos, pero vamos, que ni puta idea de lo que se nos viene encima. Así que... Ah, espera, what the fuck? Combate automático, wait, what? ¿Cómo que combate automático? What? Ok, oye, esto se ve muy guapo, la verdad. ¿Sistema? Detalles de la batalla. ¿A luchar, supongo? ¿Vamos a luchar? Ok. Ok. Espera, pulsa L para mostrar el menú rápido. Acércate a una oleada, pulsa L y para asignar al puesto lugarteniente. LY, ok. Ok. Asignar lugartenientes. Ok. No entiendo. Yo no me estoy enterándome de una mierda. Combate automático. Yeah, let's do this. No lo sé. Yo sinceramente no me estoy enterando. Que me lía hostias, ¿no? ¿Cómo es? ¿LY? Vale, pues ahora a partir caras. Oja. Y... vale. Elegiste la mejor casa. Obviamente. ¿Y ahora qué hago? Simplemente voy... ¡Oh, bueno! ¿Jerisa se le está destruyendo a todos? ¡Uy! ¡Hola, caballeros! Ok, qué buen combo. Perfecto. Ok, subías de nivel OP. ¿Qué más? ¡Uy! ¡Surprise, motherfuckers! Now we know who to kill to open the gate. Derrota al guardia. Wait, what? Los guardias de la puerta. Lo acabo de hacer, al parecer. ¿Dónde? ¿Para acá? Cuidado. Pim, pam, pum. Uy. Cuidado. Toma la base de los ladrones. Ya me encargo de eso. Sorry, I'm sorry. This place is crawling with bandits. Ok. Pim, pam, pum. Y... debería enfocarme en... Uy, debería enfocarme en estos, en realidad. Hey, look! A treasure chest! We can get it open if we have a key. Ok. ¿Y ahora por dónde es? Por acá. ¡Uy! Did I hear the ¡Hola! ¡Pim, pam, pum! Ok. Bueno, eso sí se hace falta. ¡Oye! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! Remind me again why we have to storm an enemy hideout? Porque sí. This is a rather impressive setup for a den of thieves. Ok, toma. A ver, espera, déjame ver algo. ¿Dónde está Hilda ahora que lo pienso?
Ah, espera, creo que la tengo conmigo. Ah, es verdad, verdad. ¿Cómo era eso? A ver, ¿cómo era? ¿L-A? No, ¿cómo era lo de separarme? Vale, ahora. ¿Gila? Vas a por este. Vale, ahí. Has obtenido una llave. ¡Ah! Vale. Entonces, ¡Wepa! Ah, mierda. Malgasté la ulti. Fuck. Malgasté la ulti. Ni modo. Ah, espera. Voy a... Vale. Espera. Déjame ver el mapa. Porque debería enfocarme en esto. Así que... ¡Vamos, Cloud! ¡Corre! Que hay que pillar esa zona. Pim, pam, pum. Por acá nos vamos. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Chao a todos! Uy, aquí vemos bastantes enemigos. Vale, ahora, permíteme. Qué incómodo es utilizar a Cloud. ¡Perfecto! Todo planeado. Todo obviamente planeado. Todo planeado. Ahí. Perfecto. Vale. Perfecto. Pim, pam. Vamos. Perfecto. ¿Base de los ladrones ha caído? ¿Y ahora? ¿Hay algo raro en la OK? Vale, investiga la mazmorra. OK. Espera, déjame dar órdenes. No, este no. Espera. ¿Aquí? Todo el mundo para acá. OK. Vale, vámonos Hey, there's a prisoner down here. She looks like an academy Mónica. OK. Mónica. Hola. Cuidado. ¡Hostia, Loren! Hola, Mónica. ¿Eso no parece correcto? Okay. Here to rescue me? Hey, are you all right? We can Who did this to you? Actually, never mind. Let's get you out of here before any of that. Thank you for saving me. Don't let the girl escape, or Kronia will make us wish we were dead. Espera, Kronia. Wait, what? O sea, ¿esta es la Mónica de verdad? We must take the girl and run. Espera, ¿me está diciendo que esta es la Mónica de verdad? OK. O sea, debería dar órdenes de defensa. O sea, esta es la Kronia de verdad.
folks are, they sure aren't some run-of-the-mill bandits. He must dispatch these villains post-haste. ¡Hostia! O sea, esta va a ser la Cronia de verdad. De locos, la verdad. Looks like the coast is clear. All right, folks, let's get a move on. Sorry I'm slowing you down. The world is still a little wobbly at the moment. A chance to give him the slip. ¿Ok? More bandits that eluded us. Leave none alive. No dejes que el ladrón escape. Take the hit, guys. She's not sticking around. Ok, pues a por el ladrón, supongo. Supongo que voy a tratar de ir a por el ladrón. A ver cómo es. Por acá. A ver, ¿qué ladrón quiere que...? ¡Ajá! ¡Lo pillé! ¡Hola, puto! ¡Pim, pam, pum! Ok. Pim, pam, pum. Perfecto. Perfecto. Who came in here and trashed my beautiful stronghold? ¿Hola, Cronia? ¡Oh! ¡Ok! ¡Cronia! Cronia y Mónica en lugares distintos, ¿ok? I'm Cronia, but you can just call me the lady that's about to murder you. Or, you know. Ya. Esto se me hace raro. ¡Qué rápido! Ya nos la hemos encontrado. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Toma. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue. Y toma. Ok, ya está. Ya está muerta. Easy. Easy. Release the creature we captured. Oh. Oh. That's a big boy. Oh shit, that's a big boy. Oi, 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 oi. That's a big boy. Espera, déjame. Pim. Ofensiva total. Son enemigos inmensos diferentes. Cuando estés cerca de un monstruo, sus puntos de... Ok. Te proteges por 4 barreras que se puede destruir. Pues rompa la barrera. Acércate del pulso X para realizar un embate crítico. Tiene varias barras. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Perfecto. Perfecto. ¡Au! Vale, vamos a por ese. Vale, 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 vale. Y toma. Pues eso ha sido muy sencillo. They defeated a demonic beast? Bueno, sí es sencillo. Talus isn't going to like this at all. You'll pay for this. You'll all pay. Pues... ¿Ok? ¡Hemos ganado! Well, at least we beat her. Pero joder, tan rápido nos hemos encontrado con Cronia. Ya se nos ha introducido a la Mónica, pero en plan, ¿la Mónica de verdad? ¡A la perfección! Rango S. Ya veo que hay cosas que simplemente no cambia. Da igual a dónde vaya a jugar. Ya veo que hay cosas que no van a cambiar. Ya veo que hay cosas que no van a cambiar. Como no, el Byleth es... no, Byleth es claramente el MVP.
Y no ha hecho absolutamente nada Hilda. Como de costumbre. Hey, a new power. Aprende técnicas de combate, magia, cosas al subir de nivel, supongo. Y muchas armas que tienen atributos que se activan al equiparse con ellas. Interesante. Interesante. Pero bueno, de momento puro rango S. De momento puro rango S. We should be safe here for the time being. Y hola, Mónica, que esta vez es la Mónica de acquainted with verdad. Professor Yuritsa, but the rest of you are this year's fresh-faced golden deer, I presume? Nothing but the freshest. Also, is it just me, or are you wearing our uniform? And how do you know Professor Yuritsa? Do you go to the Officers Academy? She's one of last year's students. A Black Eagle. Which would make you our senior. But what were you doing here in a bandit fortress? Well, I was just on the verge of graduation last year when I was kidnapped by the strangest people. In truth, I thought I'd never breathe fresh air again. Thank you for coming when you did. Oh, where are my manners? I'm Monica von Ox, eldest daughter of the Empire's Baron Ox. Supongo que cortaron mucho la parte de White Cloud. Supongo. Supongo que querrán agilizarla bastante las cosas, supongo. Para ya llegar a la parte del timeskip. Cronia Mónica. No, no, es la Mónica de verdad. La Cronia ya la hemos enfrentado directamente. Well, there's nothing wrong with that. I'll be sure to smooth things over for you once we're back. Sounds good. But, why are you even here, Alois? Because the Knights sent for help after you left them behind. Did you expect anything different? Not that I'm trying to lay blame at your feet. I know you were following Professor Yuritsa's lead, so I think everyone involved can head home knowing they did just swell. For as you know, all swell that ends swell. Still, I find this a rather grave turn of events. To think the same bandits who attacked our charges were behind another student's abduction. I never said I was kidnapped by bandits. Huh? You didn't? Now that you mention it, some of the folks in that fortress weren't exactly dressed in the typical bandit fineries. Cierto, es verdad. What if we're dealing with a way savvier organization than we think, and the bandits just answer to them? Yeah, there was one real piece of work. Cronia, I think. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not your everyday bandit. You're on the right path. Perhaps I should just tell you who kidnapped me. What? Why didn't you mention this earlier? Eso! Everyone was busy speculating, so it was difficult to cut in. What do you know, child? Well, the one who kidnapped me was Tomas the librarian. I'm certain of it. Claro, I could tell from Tomas. his gait and how he held his staff. I suppose he isn't the simple scholar you think he is. Tomas? Impossible. But Tomas has been at Garrick Mach even longer than I have. I don't want to believe it, but based on what you say, we've no choice but to investigate. But Sir Alois... Be on guard. If Tomas is in league with Cronia, he is dangerous. Very well. I will quietly report the matter to Lady Rhea and leave the decision in her hands. Not a word of this to anyone. Is that clear? Demasiado secretismo por parte de la iglesia. Well, now Demasiado things are getting secretismo. interesting. Honestly, did not see this coming. So what do you make of this Cronia? Why do you think she was at the fortress? You seemed preoccupied with her during the battle. She a friend of yours? Sadly, I wouldn't know. My memory is but a shadow at this point. Qué conveniente. De repente no te acuerdas de nada. I remember meeting you. Wow, qué conveniente. Para nada similar al caso de Sodis. Para nada similar al caso de I was Sodis. struck with the most inexplicable feeling. I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply pure emotion. And here I thought I had it tough. Are you worried about me? How adorable. Oh, but I do love that about you. Ok, o sea que Arval definitivamente tiene algo que ver con las serpientes de las tinieblas. Ok, eso no cabe ni duda, ninguna duda. When he gets back, that is. Seems he's been away from the monastery for a bit. Custody?
They ought to end his life on the spot. The churl's enmity towards the church is plain for all to see. All the more reason to keep him alive and question him. You really think he's working alone? Eso también. This all comes from that Monica girl we rescued, right? Still, I guess if Lady Rhea believes her. So who is this Tomas guy anyway? You say he works in the library? Yes, and he's always bent over backward to help me find whatever book I'm searching for. He's a kind man. And the last person you'd ever expect to stab you in the back. Well, you won't make it too far as an evildoer if you can't pull the wool over people's eyes. I can't believe someone that nasty was working right here under our noses. But wait, what if the dining hall lady is a traitor too? I'll never be la señora de la cantina, no! again. No, Rafael. As if anything would stop you from asking for seconds. Ay, Dios mío, pobre Rafael. Oh, no. ¿Y si la señora de la cantina es mala? Give the poor dining Ay, hall cómo me lady the encanta benefit estos. of the doubt, right? La pobre señora de la cantina. ¿Por qué? ¿Por qué esto es una opción de sospechar del personal de la cantina? No, no, yo me... No ha hecho nada la señora de la cantina. No ha hecho nada. No ha hecho nada la pobre mujer de la cantina. Ella no ha hecho nada, creo. I'd really like to stop talking about the dining hall lady now, please. No, Arval, esto es muy importante. Esto es unos asuntos importantísimos. Tomas hired the bandits that tried to kill us? No one has proven he was the mastermind behind it all, but there is no doubt he was involved. You're awfully quiet, Marianne. Is everything okay? Oh, it's just... I suppose I'm worried about what this all means. ¿Cuál es la Hey, implicación? I understand. These walls were supposed to keep trouble out, but now everything feels very different. Ah, sí, que de repente cualquiera se puede colar. Do you hear that outside? Are they ready at the gates? Yes, sir. Every exit is covered. Well, it sounds like Tomas has returned. I don't know why I know this, but you need to get out there, and quickly. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? I think he's here. I'll be back. But let's do it together. Wait. ¿Por qué le dice what a are we Arval que doing? tiene que salir corriendo de aquí inmediatamente? No me digas que se viene ya la pelea. Ah, bueno, aquí viene... Aquí se viene el Tomás. That man down there. ¿Qué pasa? Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept. Up. This doddering persona of mine will benefit me no further. Ah, bueno, vale. Vale. No ha tardado mucho en tratar de... no ha tardado mucho en deshacerse del disfraz. No ha tardado mucho. Joder, pues en verdad esto está siendo un puto speedrun. Esto en verdad están speedruneando la primera mitad de Three Houses. Toma, Cronia, boom, toma. ¿Ah? Such hubris from mere vermin. You will pay for this. Ok, no cabe ninguna duda de que... What he did was just like... Ah, pues sí, ya, pues mira tú por dónde. Resulta que efectivamente... ¿Cómo que prólogo? The battle for the locket. O sea, supongo que el prólogo del capítulo 2, 1... Upon his return to Garreg Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees, and not even the Knights of Ceros's most concerted Pues sí, parece que el plan aquí está siendo hacer mucho speedrun. Toma, Cronia, toma, Tomás, toma todo básicamente. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? What the fuck? Ni el prólogo del Kingdom. No me estoy enterando de una mierda, solo sé que esto es mucho speedrun. That was certainly an unexpected conclusion to the whole Tomas saga. Sí, con que tan corto comparado con el Three Houses. He slipped free of the knights and escaped. Shape-shifting. Yes, that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers are just like the ones you gave me. His powers are just like the ones you gave me. Are
Are you in league with him, Arval? Where do these powers come from? If I am in league with him, no one has informed me. All I have is you, my dear partner in destiny. Still, I saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. Now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Ok, hora de despertar y no tener estos monólogos internos. There. Got a second? ¿Qué pasa, mi compañero Cloud? ¿Qué pasa? There's no nice way to dance around this. Are you sure you don't know Tomas? I already told you I don't. Yeah. Okay. It's not like I suspect you or anything. Are we the buddies? ¿A que sí? ¿Somos los malos? Make me wonder where you're from originally. Who knows? Maybe there's some mysterious clan out there with shape-shifting powers. And maybe they banished you when you were little and you don't remember it. Well, my early years are pretty hazy. But while it's not completely impossible... Hey, I'm sorry. You know what? Don't worry about it. I only ask because people here also see me as something of an outsider. Guess I got a little ahead of myself. Maybe I was just excited to meet a kindred spirit. You're an outsider? There you are, Claude. You must come quickly. We have an urgent message from House Goneril. Oh? Sure thing. Why don't you tag along? I'm not sure what House Goneril wants, but it can't be good. Ok, la casa Goneril. A ver qué quiere pedir. Espera, ¿vamos a ver ya al hermano de Hilda por fin? O sea, ya lo vimos en los trailers. I can't believe the Elmiran army is invading. Tan what? And with the biggest army since Fodlan's locket was completed. My brother's preparing to intercept them, but he's outnumbered big time and needs all the help he can get. O sea que vamos a ver por fin al hermano de Hilda. Lo vamos a verlo por fin. I expect my grandfather to lead an army, so I guess it falls to me. I wish I knew what the other Alliance lords will do, but there's no time to call a round table. I have no doubt my father has already leapt into action, though I will likely be the one who ends up on the front lines. House Ordelia is close, so I like to think we've already sent reinforcements. Sadly, I expect little help to come from my adoptive father. Ouch! I'm sorry. That's fine. I actually have a different favor to ask Margrave Edmund, but we can chat about it later. Ooh, I don't understand okay. the reason for this sudden act of aggression. If this really is the biggest army since Fodlan's locket was completed, that's a century's worth of battles. Maybe the Elmirans figured it's now or never, since the Empire and Kingdom are wrapped up in their own problems. I mean, we're pretty much the only students left around here now. Yeah, I heard something about a coup in Enbar and a revolt in Ferdiad. Oh. O sea que... O sea que ya a partir de aquí es donde ya está el root split, por así decirlo. Que ahora en cada reino tiene sus propios problemas. Que hay un golpe de estado en Embar y una revuelta en Ferdiad. O bueno, ok. Sí. Después de lo de Mónica es diferente esto. Sí. Al parecer, sí, esto está clarísimo. Ahora viendo lo que acaba de decir Leoni, lo de que mira qué está pasando en los otros dos reinos. Pues sí, parece que han decidido hacer un increíble speedrun sobre... Ok, Croña. Ok, Serpiente de las Tinieblas. Ok, el golpe de estado, revuelta, los almirianos. O sea que, ok. Aquí sí que ha evitado al menos el mismo error que Three Houses de tardar mucho hasta llegar al punto donde ya se nota la diferencia de rutas. Y que bueno, parece que va a ser en plan cada uno su bola. Cada uno su bola, nada de jugar el mismo mapa de Speedrun Houses. Al menos por lo que vendría a ser la primera mitad. En plan, ya sabes, introducir Serpiente de las Tinieblas y todo eso. Both serious problems that don't directly affect the Alliance. And even if word of Fodlan's troubles has reached the Elmirans, it doesn't follow that they'd start a war. Well, that's assuming they have all the information, which seems unlikely. If all they heard was something vague like war in the capitals, it might make them more likely to invade. Do you truly think so? Let me go with you. Maybe I can help. Hey, we need every sword hand we can get. Welcome And you'll have me. Hola, Samir! I'm a knight Samir! of Saros.
The bulk of the knights were dispatched earlier to track down Tomas. Ah. And the rest of us fanned out to the kingdom and imperial capitals. Yeah, I was worried they might have been deployed already. How did we end up with you? The church may not be able to lend you an army, but they won't turn a blind eye. I'm here because I'm the best woman for the job. My arrows will make short work of Almyran wyvern riders. Bien, me siento seguro con Samir con nosotros. Me siento seguro con Samir. I'll be counting on you as well. It certainly sounds more interesting than staying here and twiddling our thumbs. And besides, who knows what will become of the academy in the meantime. No lo hagas sonar de esa forma, Arval, por favor. No lo hagas sonar de esa forma. Ah, espera, aquí te pone cuántos años tiene... pues... No sabemos cuántos años tiene el prota. Pues nada, hasta el momento me temo que no podemos saber si podemos demandar a Manuela por lo que trató de hacer a Noveilez. No podemos decidir con total seguridad si Manuela debe ser enviada a la cárcel. De momento es muy pronto. Tenemos el ejército de Almaire casi en la puerta. ¿Será mejor que hable con los demás para calmar? ¿Ok? Habla con los compañeros. Ok, pues vamos a hablar con todos. Hola, Samir. Hold on. Eres ese antiguo mercenario que se matriculó a la academia. Me llamo Noveilez. Un placer. Aunque estoy con los caballeros de Seiro, compartimos oficio. Avísame si necesitas cualquier cosa. Ok, pues vamos a hablar con el equipo entonces. ¿Dónde está Loren? La presencia de Almaire en las proximidades de la garganta de Fodlan no resulta tan insólita. Pero la petición de refuerzos de la casa Goneril me lleva a pensar que nos encontramos en una situación muy grave. ¿A qué te refieres? La casa Goneril es la personificación del valor, con el Gorjal bajo su control. Leicester siempre ha estado a salvo. Así que debe de tratarse de una situación bastante grave si están dispuestos a dejar a un lado su orgullo para pedir ayuda. De cualquier modo, eres un plebeyo sin obligación ninguna de participar en esta batalla, en esta peligrosa batalla. ¿Seguro que deseas permanecer con nosotros? Dile que ardes en deseos de participar. Right on. Combatir es mi trabajo, no estoy preocupado. Comprendo, en ese caso no te detendré, pero no deberías excederte. Gracias por su preocupación a mi buen amigo Lorenz. Gracias por su preocupación. Hola, Laisicia. Si el ejército de Almaire atraviesa la garganta de Fodlan, por poco probable que sea, la alianza estará en un auténtico apuro. Pronto sí que es consciente de la gravedad de la situación. Pues seguro que sí. Sabrá que es perfectamente consciente de ello, pero intenta hacerse el fuerte por el bien de las tropas. Si empezara a correr de un lado para otro consumido por el pánico, los demás harían lo mismo. Sí. Cierto, tal vez debería intentar verlo de forma más positiva. Creo que no tardaremos en averiguar si Cloud tiene lo que hace falta para asumir el liderazgo. Yo tengo fe en Cloud. Yo en Cloud tengo fe. ¿Usted quién es? Un random, ¿verdad? Soldado de la alianza. Y... ¡oh, qué Dios! ¿Qué? Aquí está todo el mundo. ¿Por qué habré venido? No voy a servir para nada. Venga, Ignacio, hemos llegado hasta aquí. No tiene sentido empezar a preocuparse ahora. Además, si digamos que Almaire nos invade, ¿quién sabe lo que les ocurrirá a nuestros hogares? Sí, Leoni tiene razón. Le voy a dar a Almaire la paliza de su vida para mantener a salvo a mi hermanita. Di lo que queráis, pero somos meros plebeyos. No sabemos nada de la guerra. Recuerda que hemos entrenado en la escuela. Podemos vencer de sobra a esos tipos. Tal vez. Mejor tuviera la misma experiencia que Noveilez. Esto es patético. ¿Podrías hacerlo entrar en razón, por favor? Mostrar compasión por Ignaz, darle un consejo. ¿Le doy un consejo? Tú solo sal ahí fuera y esfuérzate al máximo. Si las cosas se ponen feas, no hay nada de malo en retirarse. Hacer lo que pueda y correr si la situación se vuelve demasiado peligrosa. Vale, creo que eso puedo hacerlo. No tiene sentido dejarse llevar por el pánico con el enemigo a las puertas. Solo debemos salir de ahí fuera y esforzarnos al máximo. Tal cual, las cosas son como tal. Simplemente hay que hacer lo mejor que se pueda hacer. Nada más ni nada menos. ¡Hilda! Yo que pensaba que por fin iba a librarme de mi hermano durante un tiempo. Y aquí estoy. Adiós a la diversión que me esperaba en la escuela. Preguntarle por su hermano, preguntarle por la escuela. ¿No sé que la escuela fuera divertida? Oh, claro que sí. Me paso el día riendo, llorando y bailando con amigos de mi edad. Solo que volver de una vez a la academia de oficiales. Ay, ojalá pudiera estar tan animado por lo que sería la experiencia en el Insti / bachiller. ¿Marianne?
¿Te encuentras bien? Yeah. ¿Estás bien? I don't know. No tienes por qué luchar si estás preocupada, ¿sabes? Ah, pero entonces no podría volver a mirar a la cara de mi padre adoptivo. Ay, pobre Marianne. ¡Ay, pobre Marianne! ¡Cloud! Oh boy. Se está produciendo diversas emergencias por todo Fodlar al mismo tiempo. Y aunque creo que se trata de simples coincidencias, esto de que me sienta un poco intranquilo con respecto al futuro. Intranquilo, ¿eh? Absolutely. Sí. No creo que las cosas se vayan a resolver por arte de magia solo con repeler las fuerzas de Almaina. Of course. Tú lo has dicho. Espero que este nudo que siento en el estómago sea por algo que he comido y no un mal augurio sobre el futuro. No puedo evitar pensar que los eventos que se avecinan tendrán un impacto enorme en Fodlan. De todas formas, si yo estoy preocupado, seguro que los demás también. Te podría hablar con ellos. Si es más, ya he hablado con todos. Así que hablar con... Ah, bueno, sí, hablar con Cloud y hemos terminado. Ahora están mucho más relajados. Dentro de poco cargaremos hacia la batalla. ¿Sientes preparado? ¡Vamos! Al principio Three me tenía desanimado, pero poco a poco y con cada trailer mi hype se desesperanza y se incrementa. A ver, yo también diré que cada trailer me ha estado hypeando más. I gave you an order, Nadir. Yes, sir. You sure did. Oh, ¿quién es? ¡Hostia, Nader! ¡Hola! ¿A ti te conozco? ¿Y el otro? ¿Shader? Then explain why Shai. we remain on this side of the mountain staring at that wretched fortress. Hola, Did I Shai. not command you to gather enough soldiers to push through? Yes, and I did all that. We actually have the numbers advantage by some Ese margin. tipo no tiene cara de malo. ¡En absoluto! ¡En absoluto! But the enemy commander Holst is a born leader, and his men are bound to fight like demons. I'm sorry. Are you suggesting some cowardly savage is a superior commander to me? The next king of Almyra? Ah. Not at all, not at all. Merely pointing out that storming a fortress tends to be one of those time-consuming sort of things. In which case, the current state of affairs proves to be exceedingly fortunate for you. As we speak, the Imperial household fights to hold power against the Empire's nobility, while the whole kingdom bickers over who should wear the crown. ¿Cómo? Espera, ¿cómo? Todo el reino discute sobre quién debería portar la corona. Espera, ¿cómo? Pero si solo está Dimitri, ¿quién más podría hacerse con la corona en el...? Ok, eso sí que un poco me intriga. Porque, a ver, con el Imperio ya me puedo imaginarme qué está pasando en el Imperio. Pero... ¿What? ¿Qué está pasando en el reino? ¿Cómo que hay una lucha ahora por la corona si solo está Dimitri? ¿Quién más sería si no? There will be no reinforcements here. Take whatever time you need. El tío de Dimitri en una esquina. ¿El tío de Dimitri? No me suena de... Ah, espera, sí. Espera. Ah, sí, es verdad. Ah, es verdad. Existe el tío, es verdad. I admire that optimism. But as I recall, the king instructed us not to attack yet. That was before the situation changed. Father will hold me in great esteem for this. Mark my words. Yeah, seguro. Also, Khalid has been absent for a good while now. And I wager he's plotting some mischief. O sea que aquí sí que van a revelar el nombre real de ese personaje. Ah, con que aquí sí que lo revelan. But once I've conquered Fodlan, it won't matter what folly he attempts. The throne will be mine. O sea que aquí ya no se andan con secretos con los nombres. No matter. There can't be more than Khalid canonizado. A ver, ya lo dijeron en la entrevista esa hace tiempo, pero ahora pues más canon todavía. Más canon todavía lo del nombre de Khalid. Este nuevo es pariente de Cloud o algo. Sí, sí, porque está hablando del trono de Almyra. Y si todos conocemos a Cloud, ya sabemos cuál es la historia de Cloud con Almyra. Así que definitivamente será su hermano o algo así. ¿Será su hermano? Sí, porque habla de el padre que es el rey. Así que está claro que ese Menes será como el hermano de Cloud. I'm Holst Sigisvald Goneril, in command of defense here. Ya está, lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos al hombre. Tenemos al hombre. Tenemos al mito. Tenemos a la leyenda. Tenemos
al gran y todopoderoso Holst, el hermano mayor de Hilda, el que siempre acababa envenenado con el estómago mal en las misiones esas por comer champiñones. Pero aquí lo tenemos, sin dolor de estómagos. Aquí tenemos a Holst. ¡Tenemos a Holst por fin! ¡Aquí! Claude Von Regan. I've heard a lot about you over the years. We're here to help you hold the locket in whatever small way we can. Ah, House Regan's new scion. I've heard a fair bit about you as well. I'm impressed you were able to scrape together this many troops in so short a time. Duke Oswald has clearly chosen his heir wisely. Also, I can't express my gratitude enough at seeing so many young people offering to serve. José es tan pro que la vida lo tuvo que nerfear en Three Houses. ¿Tal cual? ¿Tal cual? Must be epic. Oh, I'm Raphael Kirsten, by the way. Nice to meet you, Holst. Do not address him so casually, you oaf. This is General Holst, one of the Alliance's finest and bravest warriors. Well met, General. My father sends his warmest regards. So we're gonna fight alongside a famous general? No pressure there. Ya, sin presión, sin presión. I'm out of my league, and I am clearly way out on this one. Maybe I should go back to the monastery. No, Ignat, no sé, no, por favor, nada de cobardes. Just over there. Are you gonna hide like field mice, or will you find some courage and fight? My weapon stands ready. I want to see what Holst here is truly capable of. Your classmates are a real colorful bunch, Hilda. I like them. Gracias, Holst. Me Thanks, comprende. Holst. But if we're all done catching up, we might want to focus on the enemy army that's headed right for us. Oh, so they are. The sight of your forces clearly lit a fire beneath them. Fortunately, the locket is impregnable, which they'll soon discover the hard way. Good luck, all. I'm counting on you. Es hermoso, ¿a que sí? ¿Es bien hermoso, Holst? Sí, conozco bien este mapa. Conozco bien este mapa. El enemigo toma la base aliada y hay que expulsarlos, ¿ok? Ok, controlar y dar órdenes. Selecciona la unidad, ver si tiene ventaja. A veces habrá rutas de vuelo, pero nadie puede volar aquí, que yo sepa. Ah, y ahora podemos... Ah, vale. O sea, por lo que veo, podemos desplegar a... ¿Estará chetado el Holst? Digo yo que sí. O sea, no puedo desplegar a todos. Solamente uno no puede desplegarlo. Ok. A ver qué tenemos. Ok, por aquí está. Ok, a ver. Tenemos mirmidones, espadas, hachas y arqueros y... Vale. En tal caso, tú te vas como... por acá. Hilda, tú te vas por acá. Guantes. Vale. Tú por acá. Supongo, porque sé que por aquí estará Holst y tal. Y aquí tenemos... Oh, espera, aquí también hay un que otro volador. Mejor mando a Ignat también por acá. Aquí hay... Vale. Pero... por acá... Ah, vale, pues... ¿qué enemigos son estos? Ok, no, esto es... Espera, ¿what? Lanza, vence, espada, ¿no? Wait, ¿what? ¿Por qué? Yo qué... ¡Oh! ¿Holst es una espada? ¿What? ¿Cómo que Holst es un espadachín? ¿Cómo que Holst es un espadachín? ¿What? Ah, y ahí está Shamir de paso. Ok, pero what the fuck. ¿Cómo que este es un espadachín? ¿Cómo que es un espadachín? Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué? ¿Esto no tiene ningún sentido? Ok, mucho más no se me ocurre.
Menú de inventario. Oh, wait, what? Oh, yo pensé que era un warrior. Yo también pensé eso, que sea un guerrero. ¿Cuál es la diferencia de daño? Ok. Ok. No tengo batallones a los que asignar. Ok. ¿Qué espadachín? ¿A que sí? Yo pensé que iba a ser... Ya sabes, todo menos espadachín. No lo sé. Oh, esto es como... Ok. Esto es como lo mismo, pero más OP, al parecer. No tiene cara de espadachín. No, no, no lo tiene, ¿de verdad? De verdad que no. De verdad que no. Vale, no veo que haya mucho más que pueda hacer. Así que... ¿a luchar? ¿A luchar? A ver. Vale, a ver. Tú vete a por este, ¿eh? Yeah, let's do this. Y... Don't worry, para I won't slack acá. off. Todo macho que se respete ese espadachín. Nah, espadachines. Pero ahora, tú vete a por este. Tú te vas a por este. Time to make a name for myself. Now it is my turn. Y... There a is por nothing I este. cannot do. All right, here I go. There's nothing these muscles can't do. Not a problem. I've got this. You can count on Y tú me. te vas. I'll do my best. Y no veo nada más que pueda hacer. Reinforcements. ¡Ah, ¡vamos! Today we pry open the gates to Fulda. You ready to Okay. send these troublemakers packing? Perfecto. Because I have a plan that'll do just that. Theoretically, I'm all ears. First, we need to do something about those souls closing in on us. Oka, oka. All right, everyone buckle up. This stronghold is crucial to our defenses. And Perfecto. 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 Ok, veo que lo están teniendo todo bajo control. Vale, no, están todos peleando. Están todos peleando. Están todos a su bola peleando. Así que... Ah, no, este es... Vale, vale, no, ese no. A por ese, Perfecto. Vale, vale. Yo esto se lo dejo a Rafael. ¿Dónde estoy yendo? Por acá. ¿Por acá? Sí, por acá. Vale, vamos por acá. Perfecto. Con cuidado. Pim, pam, pum. Espera, ¿Cloud ha terminado? Vale, Cloud, amigo mío. Tú ven a... Nader. Bueno, no, tú vente a ayudar contra este. Aquí está todo bajo control. Puertas cerradas. Tengo que supervisar las cosas bien. Vale, por aquí veo que todo está en orden. Vale, todo el mundo sigue con lo suyo. Ven a ayudar. All right, here I go. Aquí veo... Vale, espera, no. Hilda, te voy a mandarte por acá. Construir un puente. Wait, what? ¿Se puede construir puentes? ¿Se puede construir puentes? What? Now it is my turn. Go for it. ¿Se puede construir puentes? ¿Qué? ¿Cómo que
se puede construir puentes? Esto es... ¿What the fuck? Construir puentes. ¿Qué me estás contando? Esto es Fates, tal cual. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde? Desfijar. ¿A dónde tengo que irme? No, a este... Ah. The drawbridges here can only be lowered from one side, so we should make sure it's safe by taking any strongholds in the vicinity. Ok. Como por ejemplo... They'll trample all without exception. Avanza por el valle, ¿ah? ¡Ah! I think this will go well. I'm prepared to see this Vale. Cloud, Cloud, Cloud. Vale. Tú deberías estar bien. Venga, te voy a... Te dejo por acá. Now, there is nothing I cannot Pártele do. la cara a este. Yeah, let's don't Le vas a worry, partirle I la won't slap cara. off. Vale. All right, here I go. Y tú ayuda también. There's nothing. A ver, por acá. Ahí. No, ese no, ese no. Quiero este. Han abierto. Ok, ok. ¿Cómo se descontrola todo? Vale, vamos a retroceder por acá. Aquí está Nader. O sea, voy a ayudarles, voy a ayudarles. ¿Crees que Holmes le gana a Shamir? No lo sé y no lo veo relevante. Hay que trabajar en equipo para no perder. Eso sí, voy a cambiar a... Perfecto. Vale. Holmes va a ir a por Nader. Ya has terminado con tu trabajo. Así que ve. Y hay que encargarnos de estos. Ok. Ok, lo veo. Lo estoy viendo. Lo estoy absolutamente viendo. Ignacio, me fío de ti. ¿Tú estás bien? Y no puedo darle órdenes a por este ni nada. Vale, ¿dónde está Nader? Vale, vale, perfecto. Perfecto, vamos, sigue, 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 sigue. Vale, 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 vale. Si ya le estoy matando. Pues ya le estoy matándole, yo qué sé. Sounds like Nader could probably be coaxed off the battlefield. I mean, unless you really want to have a crack at it. Derrota a Nader. Yo le voy a derrotarle. Yo le voy a decir que se pire. And here I was just thinking I'd give my fighting skill a test. If it looks like we can't handle you, we'll come up with another way. That's that. Pues ya está. Ya está. Ya le he hecho retroceder. Eso sí, antes de nada, a ver, con cuidado, con cuidado. Voy a mandarte a ti a por este. A ver, tengo que asegurar. Joder, ¿cómo tengo que asegurarme de que lo tenga todo bajo control? Tú sigue liándote a hostias. Actually, ¿sabes qué? Te vas a por este. Te vas a por este. Ay, ¿por qué hay tantos enemigos? Espera, espera, espera. Hagámoslo bien, hagámoslo bien. Tú te vas a por este, ¿eh? Tú ve a ayudar. Acá. Tú también. Y Cloud. Yo sigo controlando a Cloud y sigo con mi limpieza general de Wyverns por este lado. A ver, este.
Pa' acá, pa' acá. A ver. Perfecto. Está atacando la base aliada. ¿Qué base aliada? Pero... Bueno, Ignatia se está encargando. Digo yo que Ignatia estará bien, ¿no? Digo yo que estará bien. Ya estoy mandando ayuda. Y... ¿Tú estarás bien? Espera, ¿sabes qué? No. Fuck, a ver. Esta hall está aquí. Corre, 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 corre. Now, let us bring it down. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vale. Aquí. Espera. Vete acá. Y con Cloud a encargarme del Wyvern ese. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vale, justo a tiempo. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Corre, 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 corre. Perfecto. Perfecto. Ah. Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Ok. ¿Todo bajo control? ¿Todo bajo control? Yeah, let's do this. Don't worry, I won't slack off. Este no sé lo que hace. A ver, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Supongo que hacemos avances. Vale, sí, aquí veo Wyverns. Y tú... A ver, a ver. Now it is my turn. Tú a por este. Tú a por este. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Todo de bajo control? Ok. Ok. Entonces, Rafael, con ayuda de la Isicia. Madre mía, esto sí que es un poco más interesante de lo que me esperaba respecto a elementos estratégicos, por así decirlo. Esto no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ya le he dado las... Espera, faltas tú. Le he dado órdenes de por acá. Let's see how this goes. Highest morale. Once they realize we've got them flanked. ¿Y qué estaba haciendo? ¿No hay aquí un grupo? Ah. We just don't have what it takes. ¿Esto qué es? Auxiliado, vale, misión secundaria. Esto no sé lo que es. A la fortaleza para avanzar, ¿ok? Prestemos atención. ¿Ok? ¿Ok? Estos siguen peleando, vale. Y luego Hilda... Mejor ven a ayudar. ¿Qué te va pareciendo el juego? Pues mucho más interesante de lo que me esperaba. Lo digo con total sinceridad. Con total sinceridad, muy interesante. Me está gustando. Me está gustando. You see? Things are looking up already. Vale, vamos por acá. Vale. They're scattering like leaves. Claude's strategies really are a cut above. A ver, déjame ver. Déjame ver entonces. Uy, en realidad no hagas eso. Ve, quédate a ayudar. Ay, Ignat, que casi se suicida.
Vale, estos van por acá. Llaves. Entonces, ¿por dónde estoy yendo? Entonces, ay Dios, qué lío con los mapas. Ay, qué lío con los mapas. ¿Dónde está? ¿Es Novelez? Estos deberían estar bien. Vale. Por acá. Vamos, 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 vamos. Un mensajero. ¡Oh, no! Eso no lo puedo permitir. ¡Fuck! Corre, 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 que no pueden escapar. Vale, vale, que no escape el mensajero. Que no escape ese mensajero. Corre, 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 corre. Pero, ¿será posible? Vale, ¿qué ha pasado por acá? Ir a ayudar. Ir a ayudar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que no escape! ¡No! No, no puedo permitirle que escape el mensajero. ¿Qué está pasando aquí con las unidades voladoras? ¿Pero de dónde salen estos? ¿De dónde salen estos? A ver, ay, 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 ay. A ver, a ver. ¡Fuck! Bueno, Cloud ya está por aquí haciendo cosas. ¿Dónde está Ignaz? Ignaz. Vale. A quedar encargados de estos. Cloud ya está. Pero yo tengo que deshacerme del mensajero. Cuidado, que no. No puedo permitir que escape. Perfecto. Perfecto. No hay mensajero que venga a incordiar. No habrá refuerzos. Vale, Cloud está bien. Estos se han terminado. Ay, 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 con cuidado, con cuidado. Ay, es que esto no me está gustándome en absoluto. Pero Samir no hace nada. Es que Samir en verdad no está haciendo nada. A ver, vosotros a lo vuestro. Tú vete a por este. A por este. Y a por este. ¡Ay, ay! ¡No me seas puto! Ah, pues perfecto. Gracias, Cloud. Gracias, Cloud. Perfecto. Perfecto. Pues, ¿derrota? ¿Eh? Vale, no, no, está todo bien. Está todo bien. Aquí está Shali. Ok, ya he mandado toda la carrera de artillería pesada. Ya he mandado absolutamente todos por ahí a ayudar. Y ahora media vuelta y ayudarles a los de acá. Perfecto. 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 Vale. Ok. Tengo la llave, ¿eh? Y no sé para qué me sirve toda la llave. Pero aquí está la artillería pesada. Espera, llave. ¿Aquí hay un cofre? Me suena que sí. Tú te vas a por este. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Estamos todos bien?
Bueno, a ver, ¿no vendría mal un poco de limpieza general? Time to make a name. Now it is my turn. Y tú te vas There is nothing a I por cannot este. do. Ahí ha mandado todos los refuerzos por allá atrás. Aunque supongo que puedo. Espera, ya lo tengo. Not a problem. Tú te vas para acá. I've got this. Y ahora. No problem. I can keep your eyes on me. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignat! ¡Hostia! ¿Toda esa pintura? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Perfecto, que no escapen. ¡Que no escapen! ¡Perfecto! 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 ¡Qué absolutamente OP! ¡Qué absolutamente OP! Y ahora, pues... quedan estos. Así que... ya hemos terminado. Estos ya están por acá. Por aquí está Cloud. Y de momento voy a dar a todos... No, ofensiva total no. Tampoco para eso. 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 Y ahora voy a cambiar por acá. Muy bien. ¡Wii! ¡Fuck! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Acá, acá. Perfecto. Perfecto. Pues nada, que así sea entonces. Ofensiva total. Vamos, 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 vamos. A por el boss. Shahida. You stand in the presence of Shahid the Great. Shahid Oka. Bueno, hasta que vengan el resto de refuerzos. Ah, pero si ya está aquí Cloud. Pues nada, vamos a por lo efectivo. Perfecto, easy, easy. Todo el mundo a por él. Todo el mundo a por él. ¿Ah, sí? Ah, claro que Cloud sabe quién es. ¡Perfecto! ¡Tú no te escapas! ¡Perfecto! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Pim, pam! ¡Toma! ¡Y ya está! Easy. How dare you challenge me? Cuidado con Cloud. Cuidado con Cloud. I would make my escape if I were you. You're not gonna like what comes next. You swine! Turn that loathsome face from my sight! In every way, you remind me of my wretch of a brother. Oh, ¿por qué será? ¿Por qué será que te recuerda a tu hermano? ¿Por qué será? ¿Por qué será que te suena tanto a tu hermano? ¿De verdad no lo reconoce? Shouldn't we go after him? ¿De verdad no lo reconoció a Cloud? At the end of the day, he's still royalty. The last thing we need is some army tromping in here trying to avenge him, you know? Me parece bien. Me parece comprensible. Me parece absolutamente comprensible. Recibe intermedio. Oh, ok. Y por cierto, excelente trabajo todo el equipo. Excelente trabajo todo el equipo. Excelente trabajo. Una pena que Marianne no pudo pelear. Pero bueno, ella tanto insistía que no quería pelear, supongo. Tin, 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 tin. Que
Sí, lo entiendo. Todo el mundo subía de nivel. Lo comprendo. Tin, 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 tin. Tin, tururú, tin, tin, tin. ¿Pero qué estás subiendo de fuerza en vez de magia? ¿Qué haces, Laisitia? ¿Cómo no? Ella sigue siendo Bailecent. ¿Cómo no? Y... ok. Dominio. Not gonna forget this. I am capable. Ok. Ok. I'll master that. I had this. Ok. Y... ok. Vamos. Todo, todo, todo. Démelo todo. Todo el XP, todo el dinero, todo. Todo, que he hecho un gran trabajo. He hecho yo un grandioso trabajo. We held the locket. Honestly, I expected more of a struggle. Ignat. For some reason, the Almirans just didn't have the fight in them. If they were serious about beating us, we probably would have found our backs against the wall. What matters is that we're safe, and no one from our house was killed. ¿Habría cambiado la escena si alguien hubiera muerto, teniendo en cuenta que estamos jugando en modo clásico? I don't think it was actually thousands, although I agree, it was an impressive sight. I can see why he's Lester's greatest warrior. I only hope I can reach that kind of skill someday. If you're setting the bar at Holst, I guess I'd better aim high too. I mean, being a fellow merc and all. Kinda nuts to think the Almiran Prince personally led their army against us. From what I've heard, he's vying with the others for the throne. That kind of sus motive makes people hermanos. dangerous. O sea, ¿tienen más hermanos, We'd best Cloud? stay on our toes. Ah. You think? I felt like we did a pretty good job of slamming the door in his face just now. If it's a throne he's after, we just kicked him a little further away from it. An embarrassing loss like this ought to deter any other siblings from trying the same stunt. If they're reasonable people, which is a big if, you should trade places with my brother for a while and see how fun it is to keep chasing the Almirans away. You know what? You're right. I'm sorry. Huh? We let House Goneril do all the heavy lifting, which isn't fair. And it isn't how you lead. On behalf of my house, I apologize. Okay. Oh, right. I forgot you're technically representing your grandfather here. You came through with speedy reinforcements, and for that, I'm grateful. Also, Margrave Edmund showed me your budget for restorations to the locket. Oh. I hear you personally intervened to make sure the funds were secured. Very thorough. And between that and your impressive tact on the battlefield. Aunque ese era el otro favor que le pedía al padre de Marianne, el Moni Moni. Hey, it's an honor to be accepted by a man as valiant as you. I think we'll get along just fine. That we will. Glad to hear it. So now that the battle's over, I want to feast until I burst. Come on, let's all go toast to Lester's bright future. Ya... ¿Podemos ser tan calmados teniendo en cuenta lo que probablemente esté sucediendo en el reino y en el imperio? That's for sure. The nobles would treat us to a meal every now and then back when I was a merc. But it was never anything like this. Thanks for arranging it, Lord Future Leader. Come on, don't call me that. We're just classmates. Actually, you know what? I take that back. We can do better than classmates. What do you mean? Como por ejemplo? Once we're done with the Officers Academy, I was thinking you might join me in Leicester for a while. I may have Regan blood, but I grew up about as far from nobility as you can get. I tend to get the full who's this upstart treatment around Leicester, so I could use someone reliable at my side. You're hunting a band of mercenaries, right? Well, maybe we can leverage my family's influence to track them down. And then you can do whatever it is you need to do. Seems like a solid offer. Better than staying pent up in the academy at any rate. Pero ¿por qué me le quieres a él? Why me? There are plenty of skilled students you could choose from. Thought we'd been over this. I'm an outsider, and so are you. That makes us two peas in the wrong pie. Plus, we work well together. In that case, I'm in. I need to find those mercenaries and repay what's owed. Glad to have you. Ok, pero nadie va a comentar... Oh. As the representative leader of the Ok, no me gusta como el mapa está completamente así rojo. Uy, no me gusta. Bueno, Samir no ha hecho... Shamir, vale, creía que había dicho Shamir por un momento.
a power struggle breaks out in the capital of the Adrestian Empire. Okay. And a revolt over the right of succession takes root in the Holy Kingdom of Fargus. Ajá. Realizing the troubles of Fodlan will fall squarely on her young students' shoulders, Archbishop Rhea closes the Officers' Academy and permits her charges to return home. Sí, básicamente prólogo, fin. Wait, what? Espera, ¿cómo que seguimos en el prólogo? ¡Ah! Ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo. O sea, el prólogo, por lo que veo, básicamente va a ser antes del timeskip. Como que está claro que va a haber un timeskip teniendo en cuenta el cambio de ropa, pero este prólogo supuesto es como que, ok, el prólogo trata de estos capítulos, como a lo mejor es hasta el capítulo 4 incluso, que hasta ahí llega la demo. Y como que después del capítulo 4 ya es cuando empezaría el timeskip y toda la movida. Así que a lo mejor por eso se refiere a prólogo. ¿Será de eso? Incendio dorado a la guerra. Ah, pues no, no he dicho nada. Ya empezó. Ok. Ya terminó el prólogo. Ahora empieza oficialmente la rueda de. Oh, what the fuck está pasando? Ya han pasado 2 años. Ah, que ya empezó. Ya pasó el timeskip. Ah, que ya pasó el. Aún no he dicho nada. Me callo. Ya llegó el timeskip. Y son de 2 años. Ya pasó el timeskip de 2 años. The 3 former schoolmates are striking out as the next generation of leaders. Okay. A new era is dawning in Fodlan, and much teeters at the brink of great change. Edelgard declares war against the Central Church, causing the first tremor of a major upheaval. Ok. O sea, cada uno gobierna su reino y el que dio el primer paso en todo esto ha sido Edelgard diciendo: le declaro la guerra a la iglesia. Interesante cómo enfoca solo en la iglesia, pero ok, ya pasó el timeskip. Ok, qué rápido pasa el tiempo. 2 años. Pero ok. You're looking kind of worse for the wear. Is running the Alliance really that rough? Yeah, well, you know what they say. What doesn't kill you, but enough about me. How are things with you? Mercenary work keeping you busy? Hardly. I came to Regan territory expecting steady work from your house, you know. Uy, esa cara. But it still hasn't materialized. How's a merc supposed to make a living like this? Uy, esa indignación. Doesn't matter how much I train my sword arm if there's nothing to swing it at. Right. Sorry about that. I had a feeling your talents were going to waste here. Oh, he had a feeling, did he? Where were those feelings while we were left high and dry for these last 2 years? ¡Uf! El no bailes no creció. No, el Ben se queda tal cual. At the end of my rope here. You mind if I move on? I hear there's plenty of work in the south for a guy like me. Okay. Whoa, slow down there, friend. Why do you think I asked you here? I'm ready to make you an official offer. Por fin un trabajo. Ya han pasado 2 años, pero por fin Cloud tiene un trabajo para no bailes. So war is coming then. That's right. The new Emperor of Adrestia seems determined to bring a fight to the rest of Fodlan. And many along our southern border are worried she'll come after the Alliance. Hence, all these meetings to plan our response. Are you familiar with the Leicester Roundtable? Not much. Just that they're meetings held by some stuffy Alliance nobles. That's basically it. The Alliance crowns no king and bows to no emperor. So instead, we just have a bunch of meetings when we want to get something done. Every last detail of Alliance policy and strategy has to be worked out and agreed upon by the 5 great lords at the Roundtable conferences. Day after day, we go round and round, arguing and bickering over this or that. And as each of the lords only truly cares about their own skin, we never actually reach a decision on anything. Bueno, pues esto es maravilloso. No wonder you look like you've been put through the ringer. Guess being a noble's not all fun and games. You could say that again. And while we sit around twiddling our collective thumbs, the Empire and their army could be right on our doorstep. Nevertheless, I'll find a way to convince the other lords that they need to commit to deploying their troops.
The real problem is what happens after. Armies need commanders, and those commanders need to be exceptional warriors that we can rely on. You're not gonna ask me to lead Alliance troops, are you? Por favor. You, my friend, hit the nail on the head. I want you fighting alongside me as one of the Alliance's commanders. Yeah, ok. Por supuesto que tiene sentido. I'm not a noble, though. I'm not even a knight. Who cares about titles? Isn't this why you came here in the first place? I came here to help you, as a mercenary. I never thought I'd be commanding troops. Look, you'll be well compensated for your efforts. And you can do this. I know you can. What do you say? Look, I'm sure you'll support me, but do you really think the other nobles will trust command of their troops to a merc like me? No, don't worry about them. So long as it doesn't get in the way of their own personal interests, they won't care one bit. ¿Cómo no? Como típico buen político. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Acaba de definir la política, Cloud. Ya, tal cual. Looks like I've got a contract to draw up. Bueno, por fin un contrato después de tanto tiempo. Por fin se le va a llenarle los bolsillos al pobre. It's been forever. ¡Ay! ¡Qué rápido han crecido mis ciervitos! Ah, espera, no soy profesor ahora, no puedo llamarlos así tal cual. Pues nada, mis compañeros de clase, ¿cómo han cambiado tanto en 2 años? ¡Madre mía! Nah, probably just lost some weight since you last saw me. You must not be eating enough. Those arms are like chicken bones. Oye, Rafael. I imagine you've been doing a lot of mercenary work. And you probably haven't had time for proper meals, what with the way things have been going. Time's not the issue here. Money is. And it's been really quiet in the Alliance, despite what's been going on elsewhere. The last 2 years have been hard on us mercenaries. It's not easy to land jobs when there's nobody to fight. Entiendo. Sounds like that's all gonna change at least. So, what are you all doing here? Hemos salido del paro. No se veía posible, pero se pudo. Ya lo hemos logrado. Contribute soldiers and officers to the Alliance army. That's why I'm here. I'm guessing it's the same for you, Marianne? Yes. My adoptive father sent me. Vale, sigue deprimida, Marianne. Sigue con depresión, todavía. Sigue con depresión. Oh, that's right. You're doing the whole night thing for Lawrence's father now. Raphael, didn't I hear your family started an inn? What are you doing here? Claude sent me a letter asking me to come. And there was no way I'd miss this. Same here. I guess Claude wanted to get all the golden deer back together, huh? Sí, hablando del rey de Roma. There's no way I'm getting through this war without friends I trust by my side. And there's Claude. Now our little reunion's complete. Well, we are missing Lawrence. Oh, coño, es verdad, Lawrence. Yeah, Count Gloucester sent one of his newest knights in Lawrence's place. No, falta Lawrence. Yes. I suppose I should apologize. Oh, es verdad, él es un caballero. Oh, entiendo lo que ha I pasado. have no doubt Lawrence has his hands full protecting the border right about now. And I'm guessing you're not exactly thrilled to see me instead of my brother. For the time being, I've asked Holst to see to our defenses in case Elmira decides to take another run at our borders. Besides, I'm not about to let the Empire see our best card on the first play. It's always been my ¿Holst? plan to have O sea, habla de you all Holst. here, and I'm sure we'll be reunited with Lawrence before long. After all, we'll be passing through Gloucester territory very shortly. The Aramid River serves as the border between the Alliance and Empire. Qué grande Lawrence, ¿a que sí? Tanqueando la frontera. Basadísimo Lawrence. Basadísimo Lawrence. Tanqueando la frontera. Protegiendo. That's right. There are many large bridges spanning the Aramid, but the terrain on the eastern bank is less than ideal. The Great Bridge of Murden is the only one suitable for crossing into the Alliance with a significant military force. So if the Empire is looking to attack us, blockading the Great Bridge will severely limit their options. Of course, that means the enemy will do everything in their power to take control of O it. sea, que vamos a pelear en el puente. So, while I'm happy to see you all again, I'm afraid we don't have time Holst to mira mal a reminisce. la furia blanca y la desintegra. Tal cual, así de OP es Holst. Así de OP es Holst. Así de OP es Holst. Ok. Obtención el infalible. Ah, vale, claro, ya tiene su... Ah, vale, ya todo el mundo tiene sus armas legendarias. Ok, vale, ya todo el mundo tiene sus armas legendarias. Bueno, Claudia y Hilda más bien. ¡Ah!
Hola, Diosito. Tu tienda no está mal, ¿eh? Supongo que ser un comandante tiene sus ventajas. Tú lo has dicho, las cosas aquí no se parecen en nada a lo que viví codeándome con bandas de segunda. O nada, Diosito ha tomado forma. Tengo mi propio espacio donde relajarme y cuidar de mis cosas. Probablemente esto significa que esperan mucho de ti. Me imagino que incluso más de lo que tu título implica. Mis aposentos para cambiar de aspecto. Espera, ¿cómo? Para cambiar de aspecto. Espera, ¿cómo que cambiar de aspecto? ¿Ah? That reminds me. ¿Has visto cuántos mercaderes tenemos? How tiresome. Creo que te llama tu superior. Ok, pero ¿cómo que cambiar? What the fuck? Creo que este es el campamento base. ¡Oh! Hola, Shamir. Te hace falta temporalmente de Loren. Y ok, pues Shamir se ha unido a nosotros. Pero ¿cómo que cambiar de aspecto? ¿What? ¿Ah? Ok, what? ¿Les puedes...? Ah, bueno, pero eso es solo en el campamento. La ropa única en batalla. ¿No se aplica a algunas clases? Bueno, supongo que voy a ir con esto, ¿no? Con lo único... Espera. Todas las unidades. Acá. Con ropa única. Muestra la ropa única en batalla. No se aplica a algunas clases. Perfecto. Perfecto. Y usar prestigio. Ah, wait, what? Aquí hay prestigio también. Ah. Ok. ¿Ver documentos? No hay documentos que ver. Lo comprendo. ¿Pero dónde estamos? Hay un premio disponible. ¿Qué? Hay un premio disponible. ¿Dónde? No me estoy enterándome. Ok, aquí estoy yo. Esa es natural. Ok. Pues... no lo sé. ¿Qué tal, Aisicia? La casa Gloucester y la casa Phlegethon custodian la zona que está alrededor del gran puente de Myrdin. Puede que Gloucester es bastante excéntrico, pero con quien realmente hay que tener cuidado es con el vizconde de Phlegethon. ¿Cómo? ¿Vegetón? ¿Reguetón? Por algo le llaman la veleta. Nos traicionará el menor indicio de que cambien los vientos. Ah, ya sé de quién está hablando. Ya me quedó clarísimo de quién está hablando entonces. Ya me quedó clarísimo de quién estaba hablando. Ok. ¿Y esto qué es? Territorio aliados. Ok. Estos son los documentos. Comprendo. ¿Qué pasa, Marianne? Otra vez rezándole a la diosa, ¿eh? Resultará duro a vosotros, los nobles, tener que seguir las órdenes de vuestra familia constantemente. No, eso lo llevo bien. Tampoco le resaltaría útil a mi padre adoptivo si me quedase en casa. Sería no tomar parte en esta guerra. No soporto la idea de hacer daño a nadie. Pésimo momento para que mi jefe haga reunión. El del puente en Tricaos es cuando juegas con los ciervos. Probablemente. Y ya van por el midskip. Ha sido muy rápido esa transición. Mucho más de lo que me esperaba. Espera, ¿qué haces tú aquí, Shamir? Es tan raro que esté aquí. Mi contrato con los caballeros de Seiros ha acabado. Vuelvo a ser mercenaria. ¿Y por qué venir a Leicester? Antes que el imperio o al reino. Fue pura coincidencia que viniera en esta dirección. Además, en la alianza gustan los arcos, ¿no? Ok, comprensible. Pues nada, bienvenida seas aquí. Bienvenida seas por aquí. ¿El estratega? Ok. Asegúrate de recoger la recompensa. Well, how'd it go? Porque hay logros. Ok. Pues interesante que haya logros. Any result's a good result. Ok. Y hablar con... ¿Y esto qué es? Ah, vale. Más documento. No, ya está. Bueno, hablar con Cloud entonces. Got a minute? Estos son los detalles del plan que vamos a seguir.
Ok, full lógica en la alianza, gusta los arcos, ¿cómo no? Echa un vistazo a este mapa. Ok, veo el mapa. Nuestro campamento está aquí. Y nos dirigimos al gran puente de Mirtin, que está aquí. El caso es que los territorios que nos separan tienen problemas para mantener el orden. No podemos pasar dada la situación actual. Tendremos que expulsar a los bandidos para abrir una ruta segura hasta el puente. I'm counting on you. Ok. Bueno, veo que esto es para... Nos está introduciendo las... Moverse del campamento. Instructor de prácticas. Entrenar cuerpo y mente y adquirir más habilidades en las nuevas clases. Training can be the difference between victory and defeat. Ah, lo de obtener nuevas clases. Ah, claro, porque puedo cambiar de clase, creo yo, ¿no? Ok. Interesante. Ok. Ah, pues supongo que le hago Lord Wyvern. Pero veo que todo el mundo tiene acceso a varias clases. No lo sé, le voy a hacerle Lord Wyvern. Ah, pues... ¿Y cómo le cambio de clases si no está de...? Ah, espera, ya está en la clase. Vale, ya me entero. No lo sé. No me entero. No me entero. Ah, no, no. Para eso no. Para eso no. Pues no lo sé. Entrenar, subir de nivel. ¿What? En la plaza de armas puedes gastar oro para subir de nivel a tus aliados. No se puede sobrepasar el límite de tu unidad más avanzada en este momento. Ah, interesante. O sea, para eso sirve el oro. Bueno, tendrá más uso, supongo. ¿Entrenar? Ok. No me estoy enterándome de una mierda, la verdad. No me estoy enterándome. No me estoy enterando. O sea que... Tú y... ¿Tú? ¿Cómo funciona esto? Bonus de compañero, bonus de clase. No me estoy enterándome. No me estoy enterando. ¿Con Cloud a lo mejor? No sé qué es el bonus de compañero. A Ignat le va al mal. No lo sé. Tú. ¿Y tú? Espera, pone un límite de... Ah, hay un límite de apoyos. Espera, hay apoyos en este juego. Ok. No me... Sigo sin enterarme. Sigo sin enterarme. Yo qué sé. Tú... ¿Y tú? I'll be making sure it... Okay. We're done here. I had... Ok. ¿Esto ayuda? Training can't wait to see how you do. Ok. ¿Y qué más? ¿La armería? Welcome. Come back soon. Oro para esto. ¿Y el tendero para qué sirve? Puedes comprar y vender diversos objetos. I carry a little of everything here. Ok. Ok. Hope to see you again soon. Pues supongo que voy a gastar primero todos los puntos de entrenamiento. Time to work you into shape. Supongo que voy a hacer esto primero.
Pero en vez de Cloud voy a ponerlo con Leoni. Pongo. Y entrenamiento consecutivo. Va, hago esto. This'll help. Time to work you into ¿Se puede cambiar de clase? ¡Ah, entiendo! O sea, cuando dominas la clase, ahí puedes promocionar... ¡Ah, vale! Entiendo, ahora entiendo. Ahora me entero. O sea, tienes que dominar la clase para luego cambiar de... ¡Ah! Vale. Entiendo. Vale, tengo varios sellos. Claudia está promocionado. Ahora Ignaz le mando acá. Ok. Pues de momento le mando a todos a las clases que les gusta. La Isicia quiere... ¿Maga? Cambiar de clase. Y no veo más opciones de... Bueno, a ver, Shamir. No, Shamir ya está en una clase avanzada. Pues nada, aquí lo... Espera, ¿what? ¿Puedo entrenar más? Pues... Supongo que no me lo consumió todo porque... Vale, entiendo. Vale. Subida de nivel para Leoni. Pues sí, también subida de nivel para... Bueno, promoción para Leoni. ¿Puedo hacerle a Pegaso o esto? Le haré esto, que veo que tiene más preferencia. Así que le llevo a esa clase. With proper training, you'll be unstoppable. Comprendo. Y ahora nos vamos acá. Y a empezar con las peleas. Which battlefield are you headed to? El mapa de batalla te permite seleccionar un campo de batalla para desplegar tus unidades. Regiones azules son zonas capturadas, rojas que puedes capturar. Si ganas una batalla conquistarás la región y también puedes acceder a las zonas colindantes. Siempre puedes volver a desplegar tus unidades en territorios ya capturados. Ok. O sea, básicamente tenemos que avanzar. O sea, empezamos aquí. Una mina abandonada por el enemigo. Ok, pues supongo que vamos a conquistar esta zona primero. Vamos a reclamarlo, a recuperar nuestras tierras. Ok, y veo que estamos limitados en cuanto a... Vale, estamos limitados. Estamos un poquito limitados en cuanto a cantidad de personajes. Matones, guerreros... Voy a meter a la Isicia. ¿Esto qué es? Jugador 2 puede unirse. Wait, what? Ah, que se puede... Wait, what the fuck? ¿Se puede jugar con... What? ¿Se puede jugar con dos personas? What? ¿Se puede jugar con dos personas? Espera, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo que se puede jugar con dos personas? ¿Qué es esto? ¿Ah? Esto es... ¿What? Esto me ha pillado un poco con la guardia baja, no lo voy a negar. A partir del capítulo 4 podrás usar la pantalla dividida para 2 jugadores durante la batalla. Ah... Ok, no está disponible durante ciertos objetivos. Pues interesante, o sea, se puede jugar esto con 2 personas. Oye, pues esto sí que es muy interesante. Ok. En fin, vamos a seguir con la lucha. Ok.
A ver, espera, vamos a dar órdenes. Vamos a dar a las órdenes. Tú para acá. Tú para acá. Let's try this. Let's see how we can win this. Ok, a ver. Acá y ¡whip! Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¿What? Perder unidades. Si juegas en modo clásico, a partir del capítulo 4 se perderá para siempre. Que no... Que pierdan vida no podrá... Que ya lo sé. No tengo ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Todo estará en orden. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Y buena Royal Dragon, bienvenido. Perfecto. Menudo combo. Vale. Ven a ayudar, supongo. Tú sigues bien. Cloud sigue bien. No hay ningún problema. ¡Wii! ¡Wii! ¿Y qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Para acá, para acá. Vale, vale, vale. Lo estoy pillando, lo estoy pillando. Pim, pam. Vale, ¿puedes morir? ¿Puedes hacerme el favor? Y Hilda ya ha derrotado a alguien. Ok. Pues... ¿ve a ayudar? ¿Ve a ayudar? No lo sé, Hilda. Usted me dirá. Perfecto. ¿Dónde están los enemigos? Acá. ¿Dónde están los bosses? Acá. 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 Eso es lo que quería. Muy bien, vamos, vamos. Uy, 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 uy. Con cuidado. ¡Ah! ¿Qué? Ayuda, pide ayuda, no se preocupe. Ya nos encargamos nosotros. No os ¡ah, joder! Misión secundaria, ¿por qué es una misión secundaria? Aquí. Espera, ya terminaron con el Bueno, matarlos, ¿no? Let's try this. Let's see how this goes. Yeah, don't worry. I won't. Perfecto. This place won't be a problem anymore. Ok. 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 Vale, tú te puedo dejarte a esperar. ¿Sabes qué? No. ¿Tú ven y ayuda a la Isicia? No problem. Watch closely. I'm not a child. ¿Esto de qué me sirve? No time to slow down. Ok. Magia oscura y estado en brujo. ¡Ay, ay, ay! We can skip my Fuck, 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 fuck. I'm not a child. Wait, what? Esquiva perfecta. Nani the fuck? Ay, Dios mío, sí que es difícil jugar con un mago. Ay, 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 sí que es difícil. A ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. Ok. You shall pay for this. You hear?
Vale. Dios mío, sí que es incómodo luchar con magos, pero tenía que probarlo solo para ver que... Conjura... No lo sé. ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, ¿Nosferatu? ¿What? Ah, a lo mejor esa era la clave. Ok, entonces hago esto. Creo, no lo sé. Sea lo que sea, está funcionando. Vale. Bueno, mejor vuelvo con... Espera, a ver, ¿qué está pasando? Vale, estos están peleando. Mejor vuelvo con Shed. No sé, con él sí que se siente mejor así peleando. ¿Será? No sé. Simplemente se siente mejor. Vale, perfecto. Vale, aquí se necesita ayuda. Se necesita ayuda, que estoy viendo. Uy. Ya iré a por ellos, ya iré a por ellos. Pero mientras, ¡vamos a bailar! Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahora sí. Perfecto. Hostia, mira ese combo. Mira todos esos combos. Hostia. Ok. Ah, pues esta misión cumplida, entonces hemos ganado. No. Bueno, a ver, ya tengo... Ya, ¿estos no se van a ir a ninguna parte? ¿Estos no se van a ir a ninguna parte? Thank you. I'll repay you somehow. Acá. Y perfecto. Todo el mundo reunidos. ¿Alguien más? Oye, pero... Oye, todos estos enemigos y tal. ¿Pero qué me falta? No sé, ¿qué me falta? No sé qué me falta. ¡Hala, pues toma! Ok, pero ¿alguien me explica cuál es el objetivo? La ladrona. A ver. Ahí. A ver, ¿dónde está? Ay, ¿por qué esto es tan difícil? ¡Ay! A ver, pues... A ver, que no sé qué me está pasando. Ahí. Espera, ¿sabes qué? Ahí. Esto ya empieza a ser absurdo.
está? ¿Dónde está? Aquí. Y... ¡toma! ¿Será posible? Joder, todo por una ladrona, no me lo creo. Great job, everyone. Joder, todo por una ladrona. Pero eso sí, ¿todos son débiles o es porque tengo que meter... ¡Ah! Adiós a los rango S. Adiós a los rango S. Adiós a los rangos S. Bueno, supongo que para eso tengo que meter dinero, supongo. Para que todo el mundo pueda estar a la altura. Porque ya veo que solamente Baileth, no Baileth es el único fuerte, Hey, new... Ok. Nuevas habilidades. Dominar varias clases. Comprendo. Ay, Dios. My feels when I see obtiene fuerza, pero Hilda no. ¿Tal cual? Captura recursos regiones para obtener recursos estratégicos. Estos recursos son necesarios para emplear estrategias. Ok. 2 years ago, I never would have imagined we'd be fighting a war like this. I'm with you there, but it's actually quite the lucky break for you. How do you mean? When a war breaks out, every mercenary in the land starts crawling out of the woodwork. And with all your associates here, you should have a large enough force to take on you know who. Gerald's mercenaries. Yeah, good point. And then you can give them their just desserts or die trying. Y si mejor evitamos la parte... Y ya, como que sobraba esa última parte. Relax. You know I'm on your side. Our destinies are forever intertwined. Dice, sigue hablando del destino, pero para él es como que, yo qué sé, con este men. I understand your request, but I make no promises to honor it at this time. Pardon my candor, but you have yet to earn my confidence. Con que ese es el padre de... Con que ese es el padre de Lorenz. I shall observe how this war progresses and then make the decision myself. Now, good day to you. Oh, Father. Con que ese es el padre de Lorenz. The current Alliance leader and I have finished our discussion. I will be taking my leave now. Everything okay, Claude? That seemed... tense. On the contrary, our conversation couldn't have been more pleasant. Count Gloucester is always a delight. If that was meant to be a joke, you will note that I am not laughing. Lawrence, it's been far too long. I'm glad to see you're safe and well. Yes, well, I doubt I will be either of those things for much longer. The Imperial Army has begun its march northward. Incidentally, what were you discussing with my father? Oh, you know, just what the Lords should do in the unlikely event that the Imperial Army crosses into Alliance territory. Interesante. And how did my father respond? With a whole lot of words, but not a lot of clarity. Hardly surprising. My father does not even share his innermost thoughts with me, and I am his heir. Lawrence, let me ask you something. Would you go along with his decisions no matter what? What exactly do you mean? Say, for example, if your father pledged his allegiance to the Empire, would you follow suit? Do you think Count Gloucester's going to betray us, Claude? ¿Cómo esa reacción? Of course not. It's just a hypothetical. Solo hipotético. Well, then that's a serious what if. Almost sounds like you're trying to provoke Lawrence. No, it is quite all right. In fact, it is a perfectly reasonable query, given my father's actions as of late. Oh. However, my father takes tremendous pride in being one of the 5 great lords of the Alliance. He would not betray us to the Empire lightly. I, for one, still have faith in him. I won't deny that your father is a great man, Lawrence. I just wish he regarded me with anywhere near the same level of esteem. Ay, Lorenz ha vuelto. Puntos de inspección. O sea que... ¿Cómo acá? Okay. ¿Acá? Right, of course.
¡Ah! ¡Mercenarios! Cuenta como usted habla y tiene personalidad. Vamos mejorando. Sí, parece que ya se rindieron con la idea de avatar, de un self-insert. A ver, no sé, supongo. No sabría decir. What the fuck? ¿Qué pasa, Hilda? Guapa. ¿Qué pasa, Hilda? Let's see. Estoy en un aprieto. No hay suficiente gente para atender todas las tareas del campamento. ¿Te importaría echar una mano? Ok. O sea que... ¿Qué pasa? Maestra de tareas. Busco voluntarios. Ah, vale, entiendo. Entiendo de qué va esto. Entiendo de qué va esto. Entiendo de qué va esto. Ok. Ya me entero de qué va esto. Ya me entero de qué va esto, supongo. La moral, ¿para qué? Además... ¡Ah! Cuando más se llene el indicador de moral, más daño se infligirá a los enemigos. Ah, si los... Ok. Ok. Interesante. Oh, yay! ¿Cómo? Comida también. También hay una cocina. Ah, supongo. O sea, ¿ahora dónde voy? O sea, me voy acá. ¿Y quién era el men que estaba? Ah, vale, yo estoy aquí. Ah, vale, vale. Pues... el comedor. Un efecto único que se aplica a todos los aliados. Su moral y grado de apoyo aumenta. Hunger is the true enemy. O sea que puedo cocinar esto. Y comer con Hilda. Y... Cloud, por ejemplo. Solid. Having a meal with everyone really gets me. I don't know. Ok. Los puntos de actividad. Amazing. Pues... Ah, vale, lo de dar regalos. Conversaciones de apoyo. Aumenta el nivel de apoyo. ¿Y de qué sirve? Ay, no lo sé, pero creo que voy a dejar ya el directo por hoy. No sé qué tanto me va a quedarme. A ver, me queda el capítulo 3 y un poco el 4. Pero como que por el momento aquí lo voy a dejar. Ya trataré de orientarme por los menús y todo esto fuera de cámara. Pero de momento voy a dejar aquí el directo por hoy. Lo que sí voy a prometer es que mañana terminamos la demo. Mañana terminamos la demo. Y luego tendré que darle unas vueltecitas sobre qué hacer con el Warriors. No estoy muy seguro si me convence del todo. O sea, no sé, eso ya es cosa mía por el tema de jugar un Warriors. Que no sé, ha sido más divertido de lo que me esperaba, de admitir. Pero como que le tengo que darle un par de vueltas. Pero mañana continuamos, mínimo para terminar con la demo. Eso puedo decir. Que de momento aquí dejamos el directo. Aquí dejamos el directo y ya mañana a ver cómo prosigue. Pero bueno, ya ha sido un poco sorprendente ver cómo ha sido la historia hasta el momento. Y nada, chat, muchas gracias a todos por acompañarme. Y nada, nos veremos mañana. Chao a todos, chat. Chao a todos.